Bueno, pues hola a todos, sobre todo en casa, que no me hayáis escuchado al inicio. Soy Jorge García Alonso y vamos a hablar en esta primera sesión de inversión, la sexta sesión del máster de inversión. Si el mercado inmobiliario es un mercado de inversión, no se puede considerar un mercado de inversión, porque normalmente como mercado de inversión conocemos el mercado financiero, ya directamente ese sí que se considera inversión, pero el inmobiliario hasta qué punto sí, hasta qué punto no, vamos a tratar de dilucidarlo, vamos a definir un poco qué es inversión, clasificar las tipologías de inversión inmobiliaria, qué rentabilidad, riesgo implica cada uno de los vehículos que veremos que se pueden utilizar para invertir en inmobiliario. Veremos un poquito los vehículos con ventajas e inconvenientes sin entrar mucho a fondo porque veréis luego sesiones de fiscalidad en las que se profundiza más en muchas de estas figuras. Y por último trataremos el crowdfunding inmobiliario, que será un poquito más extenso, será la última hora, una hora estaremos con esta primera parte y una hora con crowdfunding, que es mi especialidad. Es un tema que no se trabaja con la profundidad, no hay investigación académica suficiente como para darlo con peso de máster y como tenéis aquí para poder aprovecharme en este ámbito, que no es una cosa de plataformas online, de gente que te cuenta un poco que hay mucho desconocimiento, mucho sesgo y parece más arriesgado, menos, hay regulación, pero lo veremos. Primero definimos lo que es la inversión para ver si el mercado inmobiliario se puede suscribir a esta definición, ¿no? Pues es donde se invierten ciertos bienes o ciertos activos que para tener unas rentas o para obtener una revalorización. Estas son las dos vías, puede ser fondos o flujos, puede ser rentas periódicas o esperar que se revalorice el bien inmueble en este caso o el activo que sea. Si es inversión inmobiliaria, pues es el bien inmobiliario el que va a generar esas rentas en un horizonte temporal y asumiendo una serie de riesgos porque es una rentabilidad esperada lo que se hace cuando se invierte. Se tiene un objetivo o una expectativa de rentabilidad y esta expectativa de rentabilidad se puede llegar a dar o no y en base a unos riesgos se pide más o menos rentabilidad para esta inversión. Entonces, en principio, directamente con lo que hemos visto con los amigos de JLL en las sesiones anteriores, hay una parte del mercado inmobiliario que ya es claro, ya está definido como inversión porque ellos se dedican a mercados de inversión. Aquí vemos, por ejemplo, los niveles que mueven pues, en logístico, pues esto lo visteis en la sesión anterior, aquí sí que se trabaja con rentabilidades que dan, riesgos de determinadas tipologías de inmuebles que existen y horizontes temporales. Pues, estos son operaciones más corporativas, por lo tanto esta inversión inmobiliaria está como si dijéramos para poder adquisitivo alto, para operaciones un poco más importantes. Pero hay una gran parte bueno, estaría con respecto a Europa, pues si vemos la cifra, en torno a 10-11 millones, 11.000 millones, ¿no? de mercado de inversión en inmobiliario. Este está claro. Y que sería de inversión. Vemos, sin embargo, que esto es trimestral, vemos entre 200.000 y 300.000 millones lo que se mueve trimestralmente o sea, entre 20.000 y 30.000 millones lo que se mueve trimestralmente en el mercado inmobiliario español. Pues trimestral multiplicamos por 4, pues entre 100.000 y 120.000 millones. De estos 120.000 millones, en los 11.000 que diríamos que era plan de inversión, habrá que ver de esta parte cuánto, podemos decir, de este mercado, el que se compra para especular o para comprar y vender en el futuro, para tener rentabilidad, para rentar, o simplemente es un ahorro que destinamos nuestras familias para consumo, es un bien de consumo, ¿no? Donde vivimos, donde usamos. O esa parte también es nuestra reserva de capital, donde tenemos un ahorro y lo destinamos al inmueble tanto para vivir, pero también porque tenemos una expectativa de dejarlo con herencia, lo que sea, pues dices, ahí está mi patrimonio, está bien guardadito y puede ser que lo veamos como inversión. 26 millones de hogares. Si voy muy rápido, me lo decís. Normalmente me acusan de ir muy rápido, entonces si veis que voy a hacer error no tenéis algo, Yo te acuso no ya. paráis, ¿vale? Ya estoy muy rápido, pero espero que se me entienda. Sí, eso me podéis interrumpir las veces que sea necesario. 26 millones de hogares, ¿vale? Se estima que de esos 26 millones de hogares, 18 millones de hogares son viviendas principales, la residencia, la vivienda habitual. Estamos hablando ya de residencial, ¿no? En esta parte. Esas viviendas habituales, esos 18.000 inmuebles, 18 millones de inmuebles, se estima más o menos aproximadamente que el 25% se destina a alquiler. Por lo tanto, esta parte que se puede destinar al alquiler con una renta por alquiler, que la el inmueble al servicio de obtener este rendimiento, este sí que se podría considerar también como un mercado de inversión. Pues cuando compras un inmueble a un precio, lo sacas al mercado y vas recibiendo unas rentas. Eso sería una renta de flujo. La de poseer el inmueble sería una renta de stock o de fondo. El resto de viviendas, pues estarían un 13% de vivienda desocupada y un 14% de segunda residencia. De esta parte tenemos que decir cómo está desocupada, no se está invirtiendo en ella,
o de la que está de segunda residencia como uso recreativo, pero no la pongo en rentabilidad, no es inversión, pues depende también. Hay parte de esa vivienda de segunda residencia que puedes alquilar pues, en épocas estivales o en periodos de montaña, que también se podría incluir una parte de esa vivienda que está de segunda residencia como mercado de inversión. De la desocupada, pues depende también, porque has podido las típicas casas que tienes en el pueblo, pues no se puede considerar una inversión, pero si se compra una residencia con expectativas de destinar mi ahorro y lo destino al mercado inmobiliario a través de un inmueble que en el futuro se puede revalorizar, pues podemos coger un porcentaje de estas viviendas que podría ser que un 50% de estas viviendas podrían también estar consideradas como vehículos de inversión. Ya vemos que dentro de lo que es el mercado inmobiliario, yo creo que se puede afirmar que sí que hay una gran componente de mercado financiero de inversión, no solo lo que es el mercado financiero, que se destina a ello. Que podemos ver también de las viviendas que han sido compradas pero que ni se alquilan ni se usan para el uso personal. Luis creó un indicador, creo que este indicador os lo dio en una de las primeras sesiones, que es la tenencia media del inmueble en propiedad. Vemos que en la época de cuando los precios estaban con unas subidas interanuales muy altas, la tenencia era poca. Esto era lo que se conocía como dar el pase. Comprabas el inmueble, esperabas una revalorización rápida del bien y lo vendías. Entonces, esto sí que tenía carácter especulativo o inversor, porque comprabas el inmueble con la expectativa de venderlo cuanto antes. ¿Qué está pasando conforme vamos avanzando en la serie? Que esta tenencia media de posesión de los inmuebles va cada vez siendo más larga. Entonces, quiere decir que los inmuebles ya no se están comprando en tanta medida con ese objetivo de rentabilizarlos o de venderlos y obtener una rentabilidad con ello. Si bien sí que el ahorro de las familias está mayoritariamente destinado a inmobiliario. Que la renta disponible se destina al inmobiliario, quiere decir que estamos invirtiendo en ello, podría considerarse. Vemos que, por ejemplo, desde el año 2000, aquí la serie acaba en 2022 porque cambiaron la metodología de cálculo de estos datos que da Banco de España y alguna otra institución, y vemos que del 87% de activos totales eran inmobiliarios o activos reales, se ha pasado a un 78%. Vivienda por principal, 52, de ese 78% que hay actualmente de inversión, más o menos con el último dato que teníamos registrado. El 52 es la vivienda principal, el 35 otras propiedades inmobiliarias. Esto supone, con respecto al 78%, si multiplicamos, que el 70% es del patrimonio personal de todos los hogares españoles, es inmobiliario. Por lo tanto, siempre se habla de la inversión como una cosa de mercados financieros, ¿no? De bolsa, de renta fija y tal, pero sin embargo, el peso que tiene en nuestra sociedad, que es una sociedad patrimonialista, es evidente. El peso que hemos visto de los 100.000, 120.000 millones que se mueven, también mueve más que muchos mercados financieros. Entonces, yo que soy financiero, he acabado haciendo el mailing que estuve aquí hace unos años. Yo creo que estoy en un sitio apropiado para una persona de finanzas y de inversión. El inmobiliario es un sitio donde se debería de estar mirando más de lo que se hace. ¿Qué peso ocupa lo que es la inversión financiera tradicional, lo que son fondos de inversión, acciones, renta fija? Pues el peso es más residual, es un 21%. Entonces, realmente, la sociedad española invierte con más tranquilidad, dijéramos, o con otros horizontes temporales en inmobiliario, básicamente. Incluso no solo con la expectativa de rentabilizar vía alquiler o rentabilizar vía venta, sino que la propia tenencia de los inmuebles en el patrimonio personal es lo que hace que esa seguridad financiera, esos ahorros se van destinando allí y van haciendo como si fuéramos esa bolsa de nuestro patrimonio poco a poco, que normalmente nos hipotecamos, vamos a una hipoteca, al final la vivienda es nuestra propiedad, a veces adquirimos una segunda vivienda, y así vamos acumulando, por norma general, las cifras lo dicen, nuestro patrimonio. Aquí tenéis los recursos de enlaces para ir a lo que son informes y research y insights. A veces lo pone como research, a veces como insight, a veces como informe. De CBR, JLL, Savills, esos tres son consultoras de las más prestigiosas de mercado inmobiliario. Y estos como sí que son temas de retail, de oficinas, logístico y tal. Ellos a veces también residencial. Ahí podéis encontrar una serie de informes súper interesantes. A lo mejor para algún nicho específico, pues estáis viendo cosas de oficinas. Pues mira, va a ver si hay algún informe reciente de estas que tienen unos análisis muy profundos y muy trabajados que pueden resultar de interés. Pues los aceptamos todos los años y podéis suscribiros a la newsletter y estáis actualizados. A lo mejor nos llega el ámbito de inmobiliario que os interesa, pero
como van poniendo un poco de todo, a lo mejor sí, o podéis ir al informe anterior. Y luego hay una web que se llama Brainspec, que son noticias inmobiliarias, todo noticias del sector inmobiliario, pues adquisiciones o operaciones, corporativos que han entrado de una empresa a otra, salidas a bolsa. Ahí es una fuente de información muy profesional y bastante interesante para que podáis tirar de ella. Ahí están los enlaces que lo podéis ver. Si alguna cosa os ha quedado un poco en el tintero de lo visto anterior, tenéis las diapositivas también para verlas. Entramos ya en el meollo. Cuando eres financiero, normalmente yo cuando estudiaba finanzas para el título de asesor financiero, nos distribuían el mercado inmobiliario como dos categorías importantes, ¿no? La del suelo y la de la actividad. La del suelo tenía más sentido quizá anteriormente cuando se trataba de hacer la valoración de inmuebles, perdón, porque el monto más importante de una operación financiera relacionada con inmuebles era el suelo. El porcentaje de mayor riesgo era cuánto podías adquirir ese suelo. Entonces, pues se nos enseñaba el urbanizado y el urbano y lo que no es ni urbanizable ni urbano, pues digo. Pero la que creo que es más evidente que se puede hacer una segregación distinta es la de la actividad por oficinas, por locales, por comerciales, por residencial. El residencial es como el que más, porque como es el que nos incumbe a todos los ciudadanos, ¿no? Es el que más mueve, pero los mercados son mercados también de inversión y todos tienen sus dinámicas de rentabilidad, como habréis visto también con JLL, que hay de las medias, pues la media del residencial, tal, la media de los parques de medianas es cuál. Y hablan siempre de rentabilidades objetivo y principalmente también de riesgo. Cuando hablamos de riesgo, para conseguir esta rentabilidad esperada, hay que contar dos vías perdón, la rentabilidad puede venir por dos vías, que son la plusvalía o lo que es la revalorización, o sea, compras, vendes más caro y eso es una ganancia, pero también el arrendamiento que genera una renta periódica, un flujo. ¿Qué pasa? Que normalmente este cálculo se deja muchas cosas fuera. Se deja cosas de fiscalidad, cosas de gastos fijos, se deja cosas de pues, impuestos, del ITP, el IVA cuando es primera transmisión. Entonces hay que tener, para calcular esa rentabilidad objetivo, hay que tener en cuenta todos estos parámetros que te dicen la fórmula. La rentabilidad está determinada por la renta en el numerador, renta que vas a obtener anualizada, menos los gastos de conservación del inmueble o de reparaciones, reformas, lo que sea que hayas tenido que incurrir, los seguros que tengas que poner, por ejemplo, de impago y los impuestos que tienes que hacer, porque, por ejemplo, para hacer una especulación inmobiliaria, o ya no llamemos especulación, pero una inversión inmobiliaria, de partida de inicio ya tienes que pagar un 10% o de IVA o un 8% de ITP, más algún gasto de notarías y tal, aunque ahora sí que ha subido la parte bancaria, ha subido gran parte de esta cosa y solo nos deja la parte de tasación, pero aún así, pongamos que partes de una desventaja de un 10% cuando inviertes en inmuebles. Entonces, si quieres vender rápido, pues levantar un 10% de revalorización ya es peliagudo. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos gastos como gastos de compra y la renta que te va a generar. Es la parte del numerador. Y la parte del denominador, pues, es el precio de venta, pero lo mismo, el precio de venta no es lo que lo he vendido y ya está. No, lo que lo he vendido luego tienes que pagar impuestos, tienes también a lo mejor algún coste pues tienes que trabajar con algún agente inmobiliario para que te lo venda, pues eso son gastos que hay que sumar, hay que tenerlo todo en cuenta porque si no podrías decir he comprado por 200, lo vendo o sea, he comprado, sí, por 200, lo vendo por 300, he ganado 100. No es tan directo, ¿no? Habría que hacer un poquito de todas estas variables en cuenta para ajustar bien cuánta es la rentabilidad que te está dando o la rentabilidad que esperas si haces el cálculo a priori de ese inmobiliario. El riesgo del mercado inmobiliario es un riesgo intrínseco del propio mercado que se ve afectado por sus dinámicas, no, ya no tanto como el mercado financiero tiene sus riesgos, pero el mercado inmobiliario se ve afectado por otro tipo de riesgos propios del mercado. Hay riesgos que son comunes, pero en el mercado inmobiliario tendríamos que ver estos cuatro tipos de riesgo. El riesgo macro, que lo habéis visto, el riesgo macro lo habéis visto muy bien con mi amigo Enrique Barbero, lo mismo pues, pues tipos de interés, la evolución de la moneda, la población, cuando pues, hay más población, hay más demanda de viviendas, el empleo, si hay empleo y la tasa de paro es baja, pues hay muchas más operaciones de compraventa, entonces esto influye la financiación, pues los tipos suben, la financiación es más difícil o pues, y así ese riesgo macro es uno de los riesgos que afecta, ¿no? Pues depende de cómo estén estas variables, afectará a la hora de decidir si se invierte en inmobiliario o no. Luego el riesgo personal, también lo habéis visto con los de riesgos en Caja.
pues si la persona a la que vas a arrendar el inmueble pues tiene su solvencia, tiene su empleo fijo, pues cómo está el mercado laboral, cómo está eso, qué compromisos de pago tienen, pues el riesgo personal de la persona que si vas a arrendar, que va a entrar en ese inmueble, también hay que tenerlo en cuenta como riesgo, ¿no? Pues las circunstancias de esa persona pueden ser más arriesgadas de un perfil que otro. Y luego el riesgo del propio bien inmueble. Hemos visto vamos de top-down, ¿no? De lo más general al más particular, y a lo más particular es el bien inmueble, ¿no? El bien inmueble, pues claro, dependerá de la zona de ubicación, dependerá de la tipología de inmueble, más grande, más pequeño. Hemos visto, por ejemplo, que cuando hay dificultades económicas, los inmuebles de la zona centro pues, tienen menos atractivo porque no puedes acceder a ese tipo de inmueble porque es más caro, tienes que ir más al extrarradio, por lo tanto, el mercado de extrarradio coge más interés. Sin embargo, cuando la economía va mejor y cuando los inmuebles del centro de las ciudades son más interesantes, porque ya puedes acceder a ellos, pues que no podías permitirte antes, pues vuelven otra vez a tener más interés y la parte de extrarradio puede estar en dificultades en ese sentido, porque claro, tú has comprado un inmueble más a las afueras y a lo mejor luego pues, no tienes tanta facilidad de colocar en el mercado. Todos estos riesgos, tanto sociales como legislativos, también muy importante, los legislativos y los fiscales, que cambian las normas, esto de la nueva ley de arrendamientos o una nueva normativa que te perjudica para alquiler vacacional, pues estos son riesgos que hay que tener que son propios del mercado inmobiliario, no de otros mercados de inversión. Aquí, esto lo voy a hacer un poquito por encima porque es un caso que Luis le tiene mucho cariño, el caso de Amancio Ortega. Amancio Ortega ya sabéis que es uno de los patrimonios de las personas más ricas del planeta, que es español. Y claro, lo traigo aquí a colación porque es una persona que teniendo unas rentas de dividendos, porque es propietario mayoritario de Inditex, que cada año salen las noticias, pues no sé cuántos millones de Amancio Ortega en dividendos de Inditex. Entonces, esta persona tan rica de repente decide, bueno, de repente toma la decisión de que va a destinar gran parte de esas rentas que le llegan a invertir profesionalmente en el mercado inmobiliario. Pero no lo hace a través de su grupo, se llama Ponte Gadea, y tiene una parte importante que invierte en activos de los más premium, que si, como si dijéramos, del planeta, ¿no? En las mejores ciudades, en las mejores ubicaciones y con los mejores inquilinos. No solo sus tiendas de Zara y Inditex, sino también, por ejemplo, pues, la sede de Amazon o la sede de Adidas o tal. Y entonces, estos inmuebles que él elige, los elige también por un motivo. Y el motivo es que estaban viendo cómo valoramos esos inmuebles para hacer que su patrimonio sea bien invertido. ¿Por qué? Porque él ya tiene unas rentas suficientes. Si quieres rentas, por ejemplo, tú ves un inmueble para alquilar y busco rentas, pues busco un inmueble que me sea muy rentable, que te vaya a poner poco dinero, la renta sea alta y recupere pronto mi inversión. Pero él, buscando rentas, no creo que tenga la necesidad, porque ya solo con los rendimientos que va a ganar, ya tiene un flujo de entrada de dinero muy grande. Entonces, y además se planta con una cantidad de dinero que muy bien tampoco sabe dónde reinvertir. Pero con los otros negocios ya tengo, ya como invertir en muchos negocios, y él decide invertir en inmobiliario. Y lo hace por esta fórmula financiera, que a lo mejor es un poco ininteligible para vosotros, pero vamos a poner que en la parte de arriba está ya el flujo de efectivo y lo que va a valer el inmueble a un futuro, una tasa de descuento, un valor residual, que es como si dejáramos una renta, como si esa renta fuera constante en el infinito, y luego hay una tasa de descuento. Y esta es la clave. La tasa de descuento, esta tasa de descuento variará dependiendo del tipo de inmueble o del tipo de riesgo que se está asumiendo. Como está en el denominador, si el riesgo es alto, quiere decir que el valor de ese inmueble es bajo. Aunque los flujos sean altos, sean unos flujos altos, si hay mucho riesgo, la valoración de ese inmueble va a ser bajita. Contra más bajo sea el riesgo, el valor del inmueble va a ser muy alto. ¿Qué es lo que tenemos con Amancio Ortega? Que el riesgo que hemos visto antes, los riesgos que hemos visto antes de estos inmuebles, pues el bien inmueble, pues la localización es excelente. Personal, las personas que están, o sea, las empresas que están utilizando estos inmuebles son de primera calidad. El riesgo macro, pues está muy diversificado por todo el mundo y tiene los mejores inmuebles que son los que mejor, o sea, cuando haya dificultades, los inmuebles de este tipo no son los que peor lo pasan, ¿no? Siempre tienen un mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que con este tipo de riesgo,
esta tasa de descuento en Amancio Ortega es muy bajita. Entonces, aunque no vaya a conseguir, porque si inviertes mucho capital en un inmueble, la renta en proporción es muy baja, porque a lo mejor estaría consiguiendo de rentas un 3%, un 2,5%, porque claro, un inmueble de esta característica no dan una rentabilidad que puede dar un inmueble más. Pero claro, dices, no, qué poquita renta, ¿no? Podría invertir en otros sitios. Ahora, él no va por rentas, porque ya tiene las tintes. Él va por revalorización. Si tú divides lo de arriba por un numerito muy bajito, que es el que tiene de riesgo, su valoración inmobiliaria crece una barbaridad. Entonces, él está haciendo que su patrimonio, en cuánto vale mi patrimonio, si saliera ahora a cotizar Ponte Gadea, estaría entre las 10 primeras de IBEX, por ejemplo, incluso top 5. Si sacara lo que tienen en Ponte Gadea a anunciar. ¿Por qué? Porque la valoración de sus inmuebles tan premium ya no depende tanto de lo que genera como renta, sino de lo que se visualiza como valor en este tipo de valoraciones. Veréis otro tipo de valoraciones veréis otro tipo de valoraciones inmobiliarias aquí en una asignatura también científica que se hacen muchas metodologías de valoración, pero financieramente, valoración financiera sería con esta fórmula y da que pensar que cómo decide invertir Amancio Ortega está muy bien pensado. ¿Era un modelo que lo extrapolaba mucha gente o la gente...? No, normalmente la gente que invierte en inmobiliario A esos niveles, me refiero, no, salvajes. a esos niveles es que tampoco no veo mucha competencia, o sea, tampoco veo, igual que salen los medios, ha comprado no sé qué en Londres, en Nueva York, se compra el edificio, no sé qué, las Torres Kio de Madrid. Tampoco, no sé si, porque también tenemos el sesgo de España, de que las noticias de España como que nos llegan más, pero tampoco no conozco otros inversores que se dediquen a hacer este tipo de compras así a nivel global, como si fuera un competidor, ¿no? De Amazon. No se decide invertir así. Claro, la gente que normalmente invierte va más a rentas. O sea, yo busco un inmueble que me dé una buena renta y recuperar pronto la inversión, que es también otra manera la manera de invertir, es como recupero de pronto mi inversión vía lo que estoy intentando, tanto por venta o por rentabilidad de régimen. Él no necesita esa renta, por lo tanto se puede permitir el lujo de ir a otro tipo de valor, como que no sea el de que compras barato, lo pones en rentabilidad, recupero pronto. Esa sería de otra manera. Entonces es un modelo un poco más que no se suele pensar, no se suele hablar, es como si llamamos de escuela de negocios, ¿no? Pues para que lo tengáis ahí como ejemplo. Lo veo así un poco por encima, Luis le tiene mucho cariño a este caso, ¿no? Porque si no conoces esta fórmula financiera no caes, ¿no? O sea, está comprando aquí, venga más al patrimonio y por qué compra esto si no le da tanta rentabilidad, ¿no? Ya un 3%, un 2%, pues no tiene sentido. Cualquier empresa que cotiza da más que eso en dividendos, ¿no? Incluso la propia suya, ¿no? Intenta dar mucho más que eso en dividendos, da casi el 3,5, 4% de dividendos. Lo que invierta más, pues no, es por esto, porque ya tienes flujo de rentas, entonces flujos y fondos, ¿no? Flujo y stock. Flujo ya tiene la parte de dividendos, stock hace que su patrimonio cada vez sea más potente y encima con poco riesgo ese patrimonio no va a bajar drásticamente por cualquier crisis macroeconómica o por cualquier cosa. O va a bajar menos de lo que. Pero premium siempre es premium, ¿no? O sea, algo en independencia siempre va a ser algo en independencia. O en Gran Vía de Madrid va a ser en Gran Vía de Madrid. ¿No? Pasamos pues a cómo podemos acceder nosotros, los más que no somos amantes de legal, al mercado de inversión inmobiliaria, cómo invertimos en inmuebles. Primero se sacó en los primeros años para facilitar que se pusieran inmuebles en alquiler, se crearon los fondos y sociedades de inversión inmobiliaria. También lo podemos hacer con inversión inmobiliaria a través de patrimoniales, que esto tiene unas ciertas ventajas fiscales. Podemos poner los inmuebles en una sociedad patrimonial, ahora vamos a hablar un poquito de por qué puede ser interesante. Podemos invertir a través de este arrendamiento de viviendas, con unas ventajas también, dependiendo del número de viviendas, que tienes que cumplir con unos requisitos. Y la manera estrella de invertir en inmobiliario, que es a través de SOCIMIS, tanto para crearlas como inversor, o sea, como si tú tienes el patrimonio para poder crear una SOCIMI y ofertar esas ventajas como operador, como inversor, ¿no? Para acceder al mercado inmobiliario a través de ellas y invertir con pequeñas cantidades de dinero en SOCIMIs. Vamos a ver un poquito. Estas beneficios nacieron con mucha buena voluntad, ¿no? Por facilitar que por poco importe podías entrar en un fondo de inversión específicamente inmobiliario con ciertas ventajas de que podías, siendo inversión colectiva en el caso de los fondos, podías hacer aportaciones. Claro, cómo funciona un fondo de inversión, no sé, supongo que más o menos conocemos todos cómo funciona un fondo de inversión, pero específicamente inmobiliario.
¿Qué pasó? Que esta manera de invertir con un poquito de dinero y diversificado tenía una limitación que era bueno, aquí están en las diapositivas, luego podéis verlas tranquilamente, pues que consistían, digo consistían porque es que estas ya no existen, no hay ninguna, y de los otros solo hay uno. O sea, ya no existe este vehículo como inversión. Se requería un mínimo de 9 millones de euros de capital para crear una sociedad o un fondo de inversión de este tipo, pero bueno, aquí lo tenéis, CNMV, pues estos son fondos de inversión inmobiliaria, cero en estos momentos. Sociedades de inversión inmobiliaria, una. La idea era que la gente pudiera acceder al mercado inmobiliario a través de este tipo de productos, pero fue fallido. Fue fallido por la baja liquidez. No sé si conoceréis, la edad de algunos sí, la edad de otros no, lo que pasó con Banif. El Banif era el fondo de inversión inmobiliaria de Banco Santander. Y cuando la crisis financiera pilló a un montón de partícipes que querían recuperar el dinero, por normativa de los fondos de inversión inmobiliaria, solo se podían llamadas de recuperar capital una vez al año. Y si había más llamadas de recuperar capital de lo que de un porcentaje, porque claro, podía ir el perjuicio de los más partícipes y todo el mundo sacaba el dinero a la vez, si había muchas peticiones de estas no se podía sacar el dinero. ¿Qué pasa? Que la gente que invertía aquí, que pensaba que era líquido, que podía sacar el dinero cuando quisiera, bueno, al año lo puedo sacar. Cuando vino la crisis, quiso sacarlo todo el mundo de golpe y Banif dijo que no, que ahí no sacaba nadie dinero porque estaban sobrepasando los límites. Y claro, la gente vio que tenía todo su ahorro que tenía en este vehículo y no podía hacer nada. Fueron denuncias y tal. Mientras tanto también también fue bastante criticado con movilizaciones en la calle y todo, porque el propio Emilio Botín, por aquel entonces el presidente de Banco Santander, había vendido todas sus oficinas de Banco Santander, las estaba vendiendo. O sea, a sus partícipes de sus fondos no les dejaba recuperar su dinero y él estaba deshaciéndose de los inmuebles. Entonces, estos dijéramos que fuera buena intención de poder facilitar o democratizar el acceso al mercado inmobiliario, pero que no ha funcionado. Otra manera de tener el inmueble es a través de una sociedad patrimonial. Las sociedades patrimoniales no es una sociedad específicamente. Bueno, no puedo ir. A ver, por bien de tiempo. Sociedades patrimoniales no es una sociedad que tú vas a Hacienda y dices, quiero tener una sociedad patrimonial y meter ahí todos mis inmuebles para acogerme a todas las ventajas que puede tener una sociedad patrimonial. La sociedad patrimonial se determina fiscalmente, es decir, tú haces una sociedad normal, una SL o una sociedad anónima, la que sea, y si solo tienes en ella inmuebles de todo tipo, pues no, si no tienes ninguna actividad, eres una persona contratada, o sea que no generas un negocio con ella, entonces ellos directamente te la califican como sociedad patrimonial. O sea, sería una cosa a hechos consumables, como dijéramos. La mitad del activo de este tipo de sociedades tiene que ser no afectas a ninguna actividad económica. La tendencia de bienes inmuebles sin esa actividad ya te convertiría en esa sociedad que tiene todo de tener los inmuebles. ¿Por qué puede ser interesante tener los inmuebles metidos en una sociedad a título particular? Pues porque, por ejemplo, reputación de rentas, si tienes un inmueble desocupado, pues esa reputación de rentas aquí no estaría porque está dentro de la sociedad. ¿Qué desventaja tiene? Claro, cuando estás en una sociedad tienes que presentar cuentas anuales, tienes que hacer un tipo de gestión, pero también tributas al 25% del impositivo de sociedades. Si tributaras a nivel personal, pues depende de tu rango disponible del ahorro. La base disponible del ahorro puede llegar hasta un 45%, más del 45%. Entonces, vehiculizar, empiezas a acumular un patrimonio inmobiliario considerable, vehiculizarlo a través de aquí te reduce la factura fiscal del 40 y tantos por ciento en su caso al 25% de sociedades. Lo tiene también gastos y también tiene la lupa de Hacienda muy encima de este tipo de sociedades, porque claro, la gente aprovecha, vamos a comprar una patrimonial para meter ahí los inmuebles y un poco de elusión fiscal, ¿no? Entonces, como para evitar esa elusión fiscal, tienen muy mala prensa las sociedades patrimoniales, pues Hacienda está muy pendiente de que todo se haga correctamente, ¿vale? Pues que no haya actividad económica y, y que no haya, por ejemplo, personas contratadas, que es lo que. Entonces, ¿qué es lo que sí que ocurre? Bueno, aquí tengo un cuadro resumen. Vale, ahorro fiscal, por ejemplo, 25% de sociedades, también en contra de los gastos de la sociedad. Evita el impuesto de patrimonio, también es uno de los temas fiscales que es interesante en la patrimonial, porque, por ejemplo, igual tienes que hacer patrimonio, porque tu patrimonio personal supera los, no sé, son
unos millones de euros. Bueno, esto con María Jesús Díaz lo veréis en fiscalidad, porque indagaréis en esto también. Patrimonio tendrías que hacer, si fuera a nivel personal, si lo metes en la sociedad ya no tienes que declarar impuesto de patrimonio. Otro impuesto que puedes ahorrarte con este. Sucesiones también, si tú tienes una serie de inmuebles o un inmueble de gran valor que quieres dejar en herencia a tus 3 hijos y claro, ¿qué haces? Le das un tercio de inmueble, lo tienes que vender para luego repartirse, ¿cómo le das? No, le doy una casa al uno, un piso al otro. Y lo metes dentro de la sociedad, es un reparto súper sencillo, repartes participaciones en la sociedad y dices, pues a tantas participaciones a cada uno que es propietario de lo que hay dentro de la sociedad. Es muchísimo más eficiente a nivel herencia para poder repartir. Y luego eso, la responsabilidad, cuando es una sociedad, ya es una sociedad limitada, pues limitas tu riesgo, ya no es un riesgo personal, ¿no? También está bien porque así puedes meter temas que puedan surgir con sus inmuebles, pues ya no es un riesgo personal. Otra figura que esta está súper bien tratada fiscalmente hasta hace nada, porque es la sociedad de arrendamiento de viviendas. Esta, si empezamos a tener un número de viviendas, que en este caso eran 8 viviendas, 8 inmuebles, que no sean no inmuebles en general, sino residencial, 8 inmuebles de tipo residencial, 8 casas, podrías acogerte a una desgravación fiscal del 80% de lo que generaban estos inmuebles. Para que te pudieran hacer un 80%, que ahora ya no es un 80, sino es un 40%, tenías que tener una persona contratada a jornada completa, que la actividad de esos inmuebles estuviera destinado a alquilarlos y tal, y esas rentas, pero la persona tenía que justificar que estar ahí trabajando en esta sociedad. O sea, que tenía que haber una actividad real de arrendamiento de inmuebles. También era para facilitar, se daba esta ventaja fiscal para facilitar que muchos inmuebles salieran al alquiler, fueran accesibles. Esta bonificación del 80% dejaba un tipo efectivo, tú solo tenías que tributar por todos tus beneficios de esas rentas el 3,5%, o sea, de todo lo que ganabas solo tenías que tributar el 3,5%, al revés que ahora cuando tributas a nivel personal, que va pues, en la escala de gravamen, hemos dicho que puede llegar hasta el 45%. Para eso tienes que cumplir todos los requisitos. Ahora ya no es tan interesante, no deja de ser interesante, pero ahora tributas un 15%. De todas maneras, no está mal, es competitivo, tributas con un 15%, pero no tienes las ventajas del particular de bonificaciones, deducciones que tienes. Pues, me parece que ahora están en el 50% de lo que ganas a nivel a tributación personal, lo puedes desgravar, ¿no? De lo que llega la renta del alquiler, lo puedes desgravar como persona. Pues ya hemos visto estos vehículos. El uno que no existe, el otro que es para la tenencia, meramente tenencia de los inmuebles, y el otro que está más pensado en tener una serie de inmuebles y hacer una especie de negocio con esos inmuebles bien tratado fiscalmente. Aquí tenéis otro cuadro resumen, pues vale, debe existir una persona con contrato laboral a jornada completa, debe haber una actividad económica, el 55% de las rentas, las actividades, la empresa se puede generar una empresa de este tipo, una sociedad de arrendamiento de viviendas que puede tener otro tipo de actividad, pero siempre y cuando lo que sean rentas del alquiler sea el 55% o más de esas rentas. O sea, podrías tener a lo mejor locales también en un arrendamiento, como son locales, ya no es residencial, pero el residencial tendría que esperar el 55%. A un mínimo de 8 viviendas, y decimos viviendas y no inmuebles, por eso, porque son residencial. Y la tenencia, para que no haya tampoco mercado de cumplo con los requisitos y me voy, 3 años de tenencia mínima de estos inmuebles. También contabilidad separada para cada uno de los inmuebles, bueno, una serie de requisitos, pues oye, el que esté interesado en este tipo de estos, pues ahí tenéis el enlace a la ley y tenéis a María Jesús de fiscalidad que os puede dar más detalles de este vehículo. Y por último está que este sí que es el que ha funcionado, el que está teniendo, bueno, España es la zona de OCDE que más SOCIMIs, en inglés, en terminología anglosajona, se llaman REITs, pero es lo mismo, sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria. El nombre ya nos da bastantes pistas, son sociedades anónimas, o sea que es una sociedad igual que las anteriores, pero en este caso son cotizadas. Es invertir en inmuebles, pero lo tienes que sacar a bolsa. Entonces, todas estas están obligadas a tener sus participaciones, sus acciones cotizando, en este caso, acciones cotizadas, si fuera sin cotizar sin participaciones. Esas acciones cotizan y están al acceso del público. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes comprar acciones de una empresa de estas SOCIMIS. Si te interesa un modelo de negocio, pues compramos inmuebles, por ejemplo, Merlin Properties, la SOCIMI más importante ahora mismo en España. Ahora se está centrando, ha pasado mucho, está haciendo mucha rotación de logístico a centros de datos. Esto de los centros de datos, pues como que me interesaría invertir en centros de datos, pero ¿cómo lo hago? Pues puedes invertir a través de una SOCIMI comprando acciones de ella
la gestionan profesionalmente y entonces con una pequeña, lo que valga una acción, entonces de 13 euros y pico que vale la de Merlin, ya es copartícipe, ¿no? de este tipo de inmobiliarios. ¿Qué pasa? Que normalmente las SOCIMIs, aunque en España somos donde más SOCIMIs existen, son de tal tamaño tan pequeño, que esto lo veréis con Luis Vicente, con el profesor de finanzas, pues con una clase magistral sobre SOCIMIs también, y cómo operan en bolsa, que es líquido total. No hay casi transacciones, no puedes entrar porque si entras luego en contrapartida de que te lo van a comprar, bueno, él os lo contará mejor. Pero es que tiene unas ventajas fiscales muchísimo mejores incluso que las sociedades anteriores. Deben cotizar, ¿vale? Tienen que tener un capital mínimo de 5 millones, por lo tanto, a lo mejor personas, yo que sé, estamos diciendo, pues 5 millones aún es capital, pero pensemos a alguien, yo que sé, esos futbolistas, por ejemplo, montan socimis para poder tener su patrimonio y tenerlo verificado. Hace poco salió en prensa que no había hecho. Messi tiene una socimi cotizando en el mercado español. El año pasado clausuró el Merin Ismael Clemente, Sí, que es el presidente de Merck Proper. Estuvo muy interesante. Luego la otra socimi más importante después de Merlin es Colonial, son las dos que cotizan en IBEX 35. Pero de estas dos que cotizan en IBEX 35, nos vamos a mercado continuo. Antes estaba Lars, que España ya no está en el mercado continuo, la cogió una empresa que se llama Helios, la ha sacado del mercado continuo y la ha puesto en el mercado alternativo, antes que se llamaba antes, que ahora se llama BM Growth o BM Scale Up, que ahí es muy líquido, no hay operaciones de precios de frecuencia constante, sino que hay a lo mejor dos precios de corte a mediodía y a última hora de la tarde y puedes comprar el precio que esté en ese momento o no comprar si es que hay alguien que te da contrapartida de la. Bueno, las temas fiscales de las SOCIMIs. Para montar una SOCIMI, porque podemos estar interesados en la otra parte en montarla, 5 millones de euros, 50 accionistas como mínimo. Esto surgió porque antes montaba una SOCIMI una persona y decía, ya está, ya monto. Sí. ¿Tú has dicho que hay dos cortes al día? Sí, eso se llama fixing. Mercado fixing, lo veréis también en las siguientes fixing se llama que, por ejemplo, cuando una acción que cotiza no tiene suficiente volumen de negociación, casan dos precios. Acumulan durante la sesión todas las órdenes de compra y de venta. A las 12 del mediodía te sacan el precio donde han casado esas órdenes de compra y de venta y te hacen un precio. Ese es el precio que cotiza en ese momento. Ese es el precio que tienes en ese momento, que te dura hasta las 4 de la tarde, que hacen otra vez, acumulan desde las 12 hasta las 4 de la tarde todas las operaciones de compra-venta que se mandan al mercado. Por ejemplo, tú mandas en mercado abierto, tú mandas la orden al mercado y se cruza casi en el momento. Pero en mercados de este tipo no. ¿Y por qué? Porque no hay volumen, porque no hay transacciones, no hay. A lo mejor hay empresas, que lo veréis con Luis, que no se cruza, que no hay nadie ofreciendo ni demandando nada. Entonces, Que en una SOCIMI te puede pasar que quieras vender y no son liquidados, exacto. sean acciones. Pero no son los capitales, ¿no? La liquidez. Exacto, liquidez, riesgo y rentabilidad. Lo veréis con Luis, porque es muy interesante su ponencia, no le quiero pisar nada, pero es muy interesante porque somos de los que más SOCIMIs hay, pero sin embargo tampoco las tenemos accesibles. Es una manera también de democratizar, ¿no? Cómo podemos acceder al mercado inmobiliario. Luego os contaré mi especialidad, que es la que yo creo que es la que soluciona el tipo de asuntos. No es la que más me gusta, yo prefiero invertir en bolsa y en acciones, eso es otro tema. Pero el mercado inmobiliario, la que viene de crowdfunding, que viene a continuación de lo que vamos a hablar, es la que yo veo como más democrática, líquida, segura. Ahora la contaré. El 80% del activo tiene que ser inmuebles, o sea, puedes tener inmuebles o acciones de otras empresas, de otras CIMIs. Por ejemplo, Merlin y Colonial se suelen comprar acciones entre sí para tener, no hay a lo mejor mercado inmobiliario que para cubrir ese 80%, pues compro unas participaciones, unas acciones de mi competidor, él me compra unas cuantas y ya llegamos al 80% de activos inmobiliarios. Tienes que también tenerlo durante 3 años y, a ver, tiene que estar en arrendamiento durante 3 años y si son promovidas por la propia Socimi, si son promociones desde cero, tienen que estar 7 años en el balance. Al menos 3 inmuebles, no puedes montar una Socimi con un solo inmueble, aunque yo creo que esto se flexibilizó porque había inmuebles muy singulares, que a lo mejor yo tengo un inmueble singular que con esto ya me da para ser una Socimi, pero de aquí a mucho más grande que muchas de las que cotizan. Entonces se flexibilizó. En principio aquí en la transparencia hemos mantenido 3 inmuebles mínimo,
Pero vamos, hay algo en la ley que si indagas un poquito hay una manera de que con un solo inmueble ves sociedad de país y diversificar riesgos, para que no hagas una cosa que no pueda entrar nadie, mi inmueble, los hago ahí, me hago las ventajas fiscales, pero ya no que no invierta nadie que lo quiero para mí. Tiene que estar mínimamente abierto, tiene que haber un capital libre para poder transaccionar, aunque sea poco, cada vez menos. Vale, luego tienes que tener la financiación ajena, un 70% del activo, como mucho. Ya no estar apalancándote para comprar inmuebles así a eterno, sino que como máximo el 70% con financiación ajena. Y luego hay que repartir también la vía dividendos, esa es la parte más interesante. Si conseguimos entrar en una SOCIMI o no tenemos pensado salir de ella, por ejemplo, lo del, o sea, a lo mejor no quiero transaccionar en el día a día, yo estoy aquí para años, pues he comprado un precio, me da igual la fluctuación porque me van a repartir el 80% de las rentas que genera esa SOCIMI, me la van a repartir obligatoriamente por vía dividendos. Entonces, como van a repartir el 80% de esas SOCIMI por vía dividendos, más el 50% del beneficio de todas las transacciones. Si, por ejemplo, han transcurrido los 3 años o los 7 años, venden los inmuebles y generan un beneficio, una plusvalía. Eso, como no es renta, no tienes por qué repartirla. Así, hasta el 50% de esas ventas también no reparten obligatoriamente vía dividendos. Y si recibe dividendos, lo que hemos dicho, si compra acciones de Colonial, compra acciones de Merlin. Y reparte dividendos Merlin y los recibe Colonial. Pues el 100% de dividendos que recibe Colonial los tiene que repartir como dividendos también a los partidos, a los accionistas. El régimen fiscal está recogido en esta ley, que ha sufrido algunos cambios. Por ejemplo, antes había impuestos de sociedades, también estas. Esta es el 0% de impuestos de sociedades. Las SOCIMI no pagan impuestos. 0%. Han modificado un poquito esto para que paguen el 0% de lo que es actividad propia inmobiliaria. Como hemos dicho que el 80% tenía que ser inmobiliario, pero hay otro 20% que no, que pueden ser otro tipo de actividades dentro de la sociedad. Ese otro 20% que son otro tipo de actividades dentro de la sociedad sí que tributa al 15%. ¿No? Ya no es el 25%, es el 15%, pero bueno, antes estaba el 0%, ahora por lo menos con la nueva ley sigue siendo. Pero dices, no, pues no pagan impuestos las SOCIMIs. Ideal. No tanto porque Hacienda se va a llevar su parte igual. Si tú eres accionista de una SOCIMI, te pagan dividendos, ese año o lo siguiente, dices, mis dividendos, tanto, 19% hasta el 30%. Entonces en IRPF ya están recaudando lo que se supone que está exento a nivel impuesto de sociedades, ya no está exento a impuesto de la renta de las personas físicas. Entonces se paga los impuestos a las SOCIMI, lo que pasa es que diferido a la renta de cada uno de los que cobran los beneficios. Lo que no está grabado dos veces. O sea, no está grabado en sociedades y luego en renta. Eso pasa con el resto. El resto te graban en sociedades y luego te graban a ti cuando cobras de esas. Has pagado dos veces por lo mismo. O sea, esto es en realidad lo que debería de ser más frecuente. Luego, tiene también algún otro tipo de ventajas, como impuestos de transmisiones patrimoniales, está bonificado al 95%, que creo que también antes de la reforma de la ley también estaba bonificado al 100%, hasta el 95%. Aquí esto está desactualizado, esto ha ido cambiando lo del IRPF, lo que estaba diciendo, pues del 19 al 26, los dividendos tributan pero esto ya no es el 26, era hace 2 años. El año pasado fue el 28 o 29 y este año ya va a ser el 30. Pero vamos, normalmente estos tramos de más altos es cuando a partir de 300.000 euros. O sea, si ganas de rentas del capital más de 300.000 euros, te entrarás al 30%, no al 26%, pero tienes que ganar más de 300.000 euros, ojalá. Normalmente estaríamos moviéndonos en torno al 19, 21, 23, que son los tramos de hasta 6.000 euros el 19, hasta 50.000 euros el 21 y desde 50.000 hasta 200.000 el 23. De 200.000 a 300.000 el que han cambiado, que será, pues antes era del 26 o 27 y el 30 para actualizarlo, pero vamos, eso lo mismo, con María Jesús Díaz lo veréis bastante más profundo que conmigo. Y todo esto, pues las SOCIMIs están regidas por la ley de sociedades anónimas y el mercado de valores. Tienen como dos entidades supervisoras, ¿no? Pues las sociedades anónimas que tienen que cumplir con toda la normativa legal, pero luego también CNMV, el mercado que es el regulador aquí en España para una empresa cotizada, pues hace auditorías, está pendiente de que todo cumpla con las normativas. Entonces, es una manera de invertir en inmuebles con mucha protección, porque veremos luego también más adelante que el CNMV, que un organismo detrás da mucha garantía de que donde estás invirtiendo pues no es un chiringuito, no estos muy pequeños, tienen 4 acciones que cotizan, no lo puedo comprar, pero bueno, hay auditorías y hay inmuebles reales que hay detrás que garantizan que haya inversión, ¿no? Entonces, es una manera de invertir en inmuebles para pocos
para poco capital o para mucho capital. Pero desde poco capital ya podéis invertir a través de este vídeo. No sé si queréis descansar 5 minutos o seguimos del tirón. No, a ver, Lo que diga. visto así un poco, es una figura que tiene muy mala prensa, ¿no? O sea, sale un montón de sitios. Ah, Socimis, tal, no sé qué. Sí, o sea, te quiero decir, Sí, la al mala final prensa viene por es un poco lo que dice Jorge. O sea, ¿por qué? Porque no, si probablemente tendrá más fiscalidad que otras muchas empresas por la obligación que tienen de reparto de dividendos, de beneficios. Entonces, yo creo que es una figura. Eso les impide crecer. La empresa que reparte todo el 80% del beneficio no retiene capital para crecer. Entonces, sí, es muy bien de repartir, pero si quieres ampliar, pasó a galerías comerciales, creo que se llama. Era una socimi cotizada que quería ampliar, quería comprar nuevos inmuebles, quería expandirse, pues tener unas oportunidades ahora en el mercado actual y no podía porque no podía ganar. Salió de ser socimi, se quitó dejó de ser socimi durante un periodo de 3 años, acumuló ese capital que no tengo que estar obligado a repartir y una vez hago un músculo financiero, compro los inmuebles y vuelvo a convertirme en socimi. Tuve que salir porque estaba encorsetada para poder hacer esa operación. Yo te digo que en la clausura del mes del año pasado, porque mágicamente después que se CEO de Merlin Property, nos decía que no entendían ese acoso, ¿no? Que les están metiendo cuando aparte de estar Es por lo del 0%. estar en No un tributar. sector que luego, bueno, ya lo sabéis todo, pero luego cuando vengamos con la parte de fiscalidad inmobiliaria, yo creo que no hay ningún otro sector en el país que genere tanta carga fiscal como el inmobiliario. Entonces, cuando tiene tanto peso en lo que es el patrimonio familiar y personal de todos. pues no sé, yo seguiría. Casi prefiero Vamos a luego decir, hacerlo venga. a mitad. Ya he ido muy rápido, además es una sesión que normalmente da Luis, pero a mí lo que me importa de lo que hemos visto hasta ahora es eso, es que el mercado inmobiliario, la pregunta que hacía al principio, el mercado inmobiliario es un mercado de inversión también, o sea, es un mercado de inversión clarísimamente. Por lo que he puesto hasta ahora. Y que hay vehículos, lo que pasa es que los vehículos, pues quitando Socimis, ya son más a título personal, ¿no? Pues si yo tengo un patrimonio inmobiliario, como lo utilizo, pues donde voy por una patrimonial o me hago una sociedad, pero ya un negocio, ¿no? La sociedad de arrendamientos es más un negocio que una inversión. Y luego la Socimis sí que ya es manera de invertir directamente en inmuebles. Otra manera de invertir, vamos a mi especialidad. Aquí ya veréis que aquí piloto mucho de esto. ¿Lo conocéis? ¿Habéis oído hablar de Eso. antes de empezar? No, pero lo voy a... Crowdfunding inmobiliario. La propia palabra ya da pistas. Crowdfunding, multitud, fondos. La multitud financia o aporta fondos. Una aportación de una alternativa de inversión participativa por eso, porque la gente accede al mercado inmobiliario aportando fondos para proyectos. Vamos a ver cómo. O sea, el crowdfunding es una forma de inversión regulada que dicen, ostras, el crowdfunding no es esto de una página web donde ponemos inmuebles que me van a dar un 12%, yo tengo que entrar ahí desde mi casa a golpe de clic, esto no da mucha... No, pues está regulada como participaciones de proveedores de servicios de financiación participativa. Luego hablar un poquito del nombre, que es un poco enrevesado, pero ha tenido 2 cambios de nombre. ¿Y qué es lo interesante del crowdfunding inmobiliario? Pues que desde pequeño capital, como pasaba con las UCIBs, poquito importe, puedes entrar a financiar proyectos inmobiliarios y recibes la rentabilidad de esos proyectos inmobiliarios que pueden generar a través de estas plataformas o estos proveedores que ponen a disposición los distintos tipos de inmobiliaria. Ofrece una rentabilidad potencial elevada. Es un modelo de negocio en el que tú estás participando de promociones, por lo tanto, el margen empresarial que tiene un promotor inmobiliario en sus productos, ese 20% a lo mejor que podamos idealizar, ¿no? De un margen del 20% de una promoción, ¿vale? Para que sea rentable. Tú participas de esa promoción, por lo tanto, tus rentabilidades van más o menos acorde, entre el 10-12% podríamos llegar a hablarte como media, aunque ahí es un poquito más bajo, pasa que se publicita este porcentaje porque no se anualiza. Dices un 12%, pero claro, estás año y medio, 2 años o 3, aunque sea, entonces es menos rentabilidad. Pero es una rentabilidad potencial elevada, es más elevada que cualquiera de las otras alternativas que hay. Es más elevada que invertir por tu cuenta y sacar con todo de gestión que eso conlleva. Es más rentable que la bolsa porque los dividendos al final tampoco son de doble dígito, los dividendos que reparten las activis.
sea, es una rentabilidad, lo que decíamos antes al inicio, de expectativa de rentabilidad, partimos con una expectativa de rentabilidad bastante alta, ¿no? Pero puede ser interesante en este sentido. Habrá que ver luego los riesgos, ¿no? Porque siempre la expectativa de rentabilidad había que medirla con respecto a los riesgos, a ver si merece la pena asumir ese riesgo o no. Y luego pues hay diferentes tipologías de inversión, ¿no? Hay diferentes tipologías y diferentes horizontes temporales. Cada tipología de inversión va aparejada a un plazo de tiempo. Si quieres estar más tiempo o menos tiempo, pues también te va a repercutir en mayor rentabilidad. Empezamos desde el principio. Vamos a empezar por el principio porque aquí por la historia que es esto del crowdfunding. ¿Cómo nace el crowdfunding? El crowdfunding, se empieza a hablar de la palabra crowdfunding en general, no inmobiliario, allá por los años 2000. Y es una cosa, una corriente más de crowdfunding de colaboración o cultural, o llamémoslo así, porque, por ejemplo, había artistas que sacaban un disco y decían, voy a captar fondos para que entre todos me pongáis dinero, pueda hacer mi disco en el estudio y luego os regalaré la primera copia del disco que saque, os invitaré a un concierto y así captaba fondos. Bien. Otro, un libro, oye, me ayudéis a publicar este libro, os daré copia firmada, os invitaré a un evento. Ese crowdfunding es el origen del crowdfunding, ¿no? El crowdfunding de recompensa, que se llama, ¿no? Entonces, el origen de los 2000. ¿Qué ocurre con la crisis financiera? Que no hay financiación tradicional. Entonces, esta idea del crowdfunding de, oye, captamos fondos, me puedo financiar si convenzo tengo el parabién de mucha gente que está dispuesta a financiar mi startup, por ejemplo, mi negocio, que es el emergente, pero ahora no puedo entrar a la banca tradicional a que me financie. Si puedo obtener estos recursos de las personas que estén dispuestas a arriesgar conmigo, me puedo financiar. Y entonces con la crisis esto se agudiza. Entonces un montón de propuestas, sobre todo de crowdfunding empresarial, de negocio, y va captando fondos y claro, un volumen que está fuera del circuito tradicional y claro, los legisladores, los gobiernos y tal, dicen, ostras, esto está empezando a mover mucho dinero y puede que empiece a mover mucho dinero y se nos pueda escapar de nuestro paraguas. Entonces en 2012 Barack Obama presenta la ley Jobs, Jump Our Startup, para que las startups estadounidenses puedan ir de manera con más confianza, ¿no? Con cierta regulación, con un marco de referencia para que no sea eso un revolutum, ¿no? Aquí ponemos cantidades de dinero y pensamos si el que invierte tiene cierta seguridad o no. Entonces, este germen de 2012 llega a Europa y en 2014 nos mandan una directiva a todos los países miembros de que empecemos a regular cada uno de los países de esto de la financiación participativa, esto y esto que suena y tal, y claro, el inmobiliario también en ese momento de crisis inmobiliaria se aboca, dice, yo también quiero esto de crowdfunding, pues para los inmuebles que yo también tengo un proyecto inmobiliario, pues si yo soy un promotor que me he visto que me iba a ir a Garete o muchos habían ido a Garete, es una manera de conseguir recursos. Empiezan a regular y en 2015 España junto con Holanda, Países Bajos, perdón, iba a decir Holanda, pero Países Bajos para ser más exactos, y España son de los primeros que en 2015 sacan su regulación propia nacional de financiación participativa que se llamó la ley crowdfunding popularmente, pero es la ley de fomento de financiación participativa y aquí vemos la primera vez que cambian las siglas. Plataformas de financiación participativa. Son plataformas online que ponen en contacto el interés del promotor con el interés del inversor. A través de la página web se publicita, pues accede. Como parece que un poco, no sé, dices, pues no me da mucha confianza, esta ley empieza a regular un poquito pues, que tiene que tener la plataforma, qué requisitos tiene que cumplir. Entonces, pues parece que ya con este marco se puede invertir en este tipo de productos a través de plataformas. Luego veremos un listado oficial de las plataformas que están reguladas. Pues que dices, pues mira, da cierta seguridad. ¿Qué ocurre para el año 2020? Pues que ya empieza a haber cada país su propia normativa, un poco por esa iniciativa de 2014. Oye, pues montar vuestra legislación interna. Para 2020 no se había armonizado nada y cada uno iba con su ley que divergía mucho de la ley. Pero claro, los países miembros tenemos que tener una ley común, porque no puede ser que en un país se pueda estar esperando este tipo de plataformas de esta manera y en otro país de otra. Entonces, para 2020 se manda otra nueva directiva que aquí se hace ley con la ley famosa conocida, ley Crea y Crece, que es conocida también por otro tipo de cosas como criptodivisas, como pues, emprendimiento, una serie de características, pero el capítulo 5 de esta ley específicamente habla de crowdfunding inmobiliario, no, crowdfunding general, crowdfunding inmobiliario, crowdfunding en general, y modifica un poquito esa ley anterior de 2015,
da un peso más legal, hace que, por ejemplo, los inversores no tengan que ser cualificados cuando quieran meter más dinero de la cuenta. Por ejemplo, antes en la ley de 2015 no podías invertir más de 10.000 euros al año, no podías invertir en... Bueno, había una serie de limitaciones, que aquí ya se quitan esas limitaciones, pero añadiendo una capa de seguridad adicional, pero con otros requisitos y cambiando de nombre. ¿Qué ocurre con el cambio de nombre? De plataformas de financiación participativa, todos los que estaban operando desde 2015-2016, pues ya tenían su nombre, ya tenían su... Oye, pues mira, estos llevan aquí... esto me suena que lo he visto en internet, que dan un 15%, vale. Pues de repente vas a regulador CNMV y dices, pues llega desde 2023, lleva 2 años. Esta plataforma regulada, no, es que cambia de nombre, cambia y vuelven el contador a cero. Entonces, se llaman a partir de entonces proveedores de servicios de financiación participativa. Mismo sector, misma actividad, mismo todo, pero lo ultimísimo, finales de 2024, de 2023, que entra en vigor en 2024, el rating crediticio. Europa dice que, vale, muy bien que las plataformas publiciten inmuebles, vale, coges inmuebles o proyectos o lo que sea, luego veremos qué tipos hay, porque me estoy hablando un poco así, si no aterrizáis qué tipo de ofertas hay, luego las aterrizo un poco. Pero si publicitan inmuebles, ¿cómo sé que la plataforma está poniendo ese inmueble tiene la suficiente seguridad? ¿Cómo elijo? Entonces ellos obligan a las plataformas a hacer un rating de riesgos. Por ejemplo, pues con estrellitas o de 1 al 5, cada plataforma es libre de elegir el tipo de calificación crediticia que quiere poner, pero están obligadas a que cada vez que pongan un proyecto inmobiliario, a partir de 2024 ya están obligadas, todavía hay alguna que no lo va haciendo, pero vamos, a partir de 2025 ya si no lo hacen, pronto empiezan a venir sanciones, saldrán a empresas y tal, pero están obligadas a poner una promoción o un inmueble de arrendamiento o la tipología que sea, un riesgo, para facilitar al particular que pueda invertir a través de esto pues, con cierta... Vale. ¿Qué solicita la CNMV? Que es la misma que regulaba las empresas cotizadas, es la misma de mercados de valores. Es un sector que está regulado por el máximo ente de regulación de temas de inversión. Pues les pide que estén registrados en un registro público, que operan bajo supervisión completa, como el CNMV les exige, que sean transparentes en toda la información que llega de cada inmueble. Tiene que tener una serie de información que tienen que transmitir y hacer llegar a los partícipes antes de que participen en el proyecto y que tengan una manera de gestionar el riesgo del promotor o sea, porque en realidad cuando participamos en proyectos de inversión de crowdfunding no podemos perder más dinero del que hayamos puesto. Entonces, o sea, eso también, aunque entremos en un proyecto que se ha financiado, que tiene apalancamiento, y tú has puesto 500 euros, máximo vas a perder 500 euros. No participas, porque es participativa, no participas en el inmueble y en el riesgo del promotor, sino solo hasta el dinero que te has puesto. ¿Cómo se...? A ver, lo de participar en el promotor. Esto también tiene un tema legal. Tú cuando empezaron con el crowdfunding inmobiliario dices, no, yo es que me hago propietario de una parte de un trocito de ese inmueble. La gente se imaginaba pues que ya eras propietario yo qué sé, de las Torres Kio. Sí, no, porque eso los ha promovido. A ver, por ejemplo, algún inmueble yo qué sé, en la Sierra de Madrid o en Ibiza o no sé dónde. Este proyecto tengo. Entonces tú aportabas tu capital y pensabas, pues ya soy dueño, ¿no? de ese inmueble. Pero no, lo que se ve es a través de participaciones. Tú participas en el capital o sea, el importe que tú pones. En Estados Unidos es más fácil porque se pone una sociedad con el inmueble único, el inmueble se divide la sociedad de participaciones y te llega. Aquí es un poco diferente, pero como concepto es igual. Tú participas en un trocito de ese inmueble, pero sin tener que aparecer 300 personas que han invertido en el inmueble en el registro de la propiedad, registrándote como que eres propietario. Ventajas. ¿Por qué es interesante el crowdfunding inmobiliario? ¿Por qué lo veo yo tan interesante? Porque puede ser interesante para poderle dar por lo menos una vuelta o por acercarnos a él, porque no es la primera vez que lo hemos oído en esta sesión. Oye, pues esto es crowdfunding, pero es que no sé muy bien, me ha quedado todo sin mar de dudas. Lo primero que es accesible. Accesible en dos sentidos. Accesible de que con muy poquito capital podemos entrar en el mercado inmobiliario, que es lo en el que nos interesa. No queremos comprarnos un piso con todo lo que debo desembolsar, buscar financiación, sino que, oye, queremos participar de otra manera.
Pues a través de una plataforma online, a golpe de clic, estoy participando en el mercado inmobiliario. Pero también es accesible en el sentido de que puedes acceder, o mejor dicho, hay inmuebles que los que no te podías plantear, o inmuebles premium o logístico de los de JLL o del tal. O sea, hay inmuebles que se te escapan o que ni te enteras de promociones y tal, tienes tu limitación, a ti no te van a financiar para comprar. Esa accesibilidad a un mercado mucho más amplio que no solo el piso que estás mirando en no sé qué zona, ¿no? O sea, accesibilidad por dos vías, tanto de tipología de inmuebles como de fácil, rápido y barato. Asequible porque el importe que te piden para entrar en estas promociones inmobiliarias, con estos, luego veremos los tipos, pero son solo promociones inmobiliarias, que llevan algo más hincapié en eso, es asequible porque poquito dinero puedes aportar, que es lo que se convierte en diversificable. Si tú un poquito de dinero puedes invertir en un proyecto, pues puedo diversificar de dos maneras. Puedo diversificar en varios proyectos de esa misma plataforma o puedo diversificar incluso entre plataformas. Pues no todas son no se dedican a lo mismo, uno es más de residencial, otro es más de lo que sea. Puedo diversificar porque a lo mejor tenía destinado para invertir un montante de X, pues lo divido y diversifico un poquito cantidad. Cuanto menos cantidad de acceso, más puedo diversificar y entonces mi riesgo queda mucho más difuminado. Eso por ese lado bien. Rentable. Luego resulta que pues, mirando qué rentabilidad puedo sacar el tema inmobiliario y esto es doble dígito, es de lo más rentable que hay. Pero claro, no me fío mucho, pero ostras, está supervisada y regulada por CNMV. Ostras, pues y hay alguien detrás que si hay hay algún problema, pues hay una puerta donde llamar. No es que la plataforma desaparezca y ya no sé qué pasa con mi dinero. Lo veo el numerito en la pantalla, pero es todo lo que sé, el numerito en la pantalla. No, ahí está CNMV detrás, pues puedo decir, oye, esta plataforma, ¿qué ha pasado? Tienes cierta, no elimina todos los riesgos, luego lo veremos, pero es una capa de seguridad adicional. Esto lo que hace que se llama una cosa por lo menos para valorar, ¿no? Para tener ahí. Luego, tipos de proyectos, pues eso, es lo que es la promoción directa. Construyes un bien inmueble desde cero, sacas el proyecto como promotor, publicitas tu proyecto en una plataforma de financiación participativa, ellos te dan toda la información de este inmueble y participas en el proyecto desde el principio hasta el final. Pues cuando sale tal, ¿qué tiene esto? Y liquidez. Si participas en el proyecto hasta que el proyecto no se vende, pues no puedes recuperar tu dinero. Entonces, es más rentable, pero más líquido. Otra, rehabilitas inmuebles que ya existen y los vendes. Pues esto es un horizonte temporal que hablábamos antes de rentabilidad, riesgo y horizonte temporal. El horizonte temporal en una rehabilitación y puesta en venta pues es menor que en una promoción entera. Luego, otro, compras inmuebles para ponerlos en arrendamiento. Esto, que tus ingresos empiezan a venir directamente desde el primer momento. Porque luego dentro de la promoción hay dos vías. Hay una de financiación de la promoción y otra de participar en la promoción. Financiación de la promoción te va llegando una renta porque tú eres el financiador, pasas de banco con el promotor. Otra que no, que eres copromotor. O sea, no porque no tienes tus riesgos, ¿no? Los empresariales, pero sí que participas del inmueble con tú das el dinero y al final recibirás. O das el dinero y te va a dar una renta por haber financiado. Pues son las tipologías más habituales, ¿no? Pues cada plataforma se especializa en unas, o tienen de todas, o solo tienen de una, pues eso, o promoción, o rehabilitación, o alquiler, arrendamiento, o un mix de compro, alquilo y luego vendo. Entonces esas son las modalidades que tenemos. Incluso también hay cada vez más, es que está sin regulación todavía, pero están en visos con la ley, con la normativa de MICA, de tokenización de inmuebles, que también es una manera de dividir muchísimo mejor que la que decíamos antes, de que cómo lo haces que no vea el notario a que me digan que soy propietario de este inmueble, pues mediante smart contracts y la tokenización, que es, si no sabéis lo que es la tokenización, es dividir un bien o un activo o lo que sea, dividirlo en partes digitalizadas con cadena de bloques y que esté con un smart contract que se va a cumplir. O haces un token de un inmueble y te hace digitalmente, eres propietario de ese inmueble, eso sí que es propietario, no como lo que decíamos antes de que participas de la promoción. Aquí sí que ya es propietario del token, eso es que es tuyo y lo puedes transmitir. Y hay mercado secundario, cosa que nosotros no hay mercado secundario. Si yo me quiero salir de la promoción, en el resto de Europa hay algunas que sí que tienen mercado secundario. Mercado secundario me refiero, yo quiero, invierto en un inmueble, pero que es para 3 años la promoción. Al año y medio necesito el dinero, quiero salir. ¿Qué hago con mis participaciones? Voy a la plataforma dice, hasta dentro de 3 años no. Oye, pues ¿alguien tiene dentro de la plataforma que me quiera comprar mis participaciones? En otros mercados sí que hay, aquí no. Aquí no hay mercado secundario. No hay unas personas, oye, te la cojo con descuento, ya participo yo con ella. Si me hago tokenización, sí que va a haber mercado secundario porque puedes transmitir los tokens
libremente como consideres. Esto no está regulado, pero luego también veremos algún ejemplo. Bueno, y esto es tan interesante, esto de las plataformas, esto de online, pero ¿esto cuánto mueve? ¿Esto es una cosa de nicho? Sí. Una pregunta. ¿Las promotoras se financian al 100% con el crowdfunding? No. De hecho, hay una estrategia que se usa en promociones que son medio fallidas. Tú tienes, por ejemplo, una promoción que financias con tu banco de toda la vida, ¿no? Entonces, oye, mi banco a nivel de proyectos y tal, pero ellos ven a lo mejor en un momento determinado que tú estás teniendo demasiado apalancamiento, estás entrando en muchas promociones a la vez, o que vas a tener dificultades de pago. Entonces dices, ostras, pues saco, voy a intentar financiarme parte de mi beneficio, lo voy a sacar a crowdfunding, esa parte la financio por fuera del circuito y así ya no salgo retratado ante mi entidad como que tengo dificultades o me permiten acceder a una promoción que la entidad ya me dice que está aquí. Entonces sí que se usa esto también no tiene por qué ser todo 100% crowdfunding, sino que es casi al revés. Es como la alternativa a, o eres un promotor muy nuevo y no encuentras la financiación, ¿no? Entonces, si es un promotor que estás empezando. Claro, también esos promotores nuevos que están empezando tienen muchos filtros de la plataforma, ¿no? Dicen, a ver, yo tengo que cumplir aquí una serie de normativas y si eres muy novel, no te voy a sacar aquí al mercado. Pero con lo del rating ahora sí que se podría hacer, porque le pones una codificación de rating bajita, entonces el que invierte en eso ya sabe que, oye, estos tienen más riesgo de lo habitual. ¿Por qué? Y te puedes explicar en la información que te llega. Pues tiene más riesgo de lo habitual porque es un promotor que ha hecho solo 2 promociones. Vale. Si estás dispuesto como usuario particular a invertir en eso, pues espera, sí hay. Pero sí, no es que sea única, pero es una alternativa. Sí, para el promotor es otra vía. Es que claro, hay que verlo desde dos puntos de vista. Hemos dicho que el crowdfunding pone inversores y promotores. O sea, para el promotor también es interesante en este sentido. Tengo otra pregunta. El inmueble no se ejecuta hasta que no tienes la financiación, obviamente. Hasta que no reúnes toda la financiación, no arranca el proyecto. No, depende, sí, es que depende cómo vayas a hacer lo que es las necesidades de ISO de capital, no tienes que tener todo el dinero de golpe. Tú puedes empezar, si a lo mejor tienes comprometida una rentabilidad, a lo mejor pues eso, pues vas cogiendo, vas captando nuevos fondos y lo lanzas, entonces ya vas. Sí, el proyecto sí que puede ser, y de hecho puedes hacer varias rondas no suele ser habitual, pero se podría llegar al caso de decir, proyecto, yo qué sé, Merin 1, que esa es la parte de la promoción, Merin 2, y sacas otra vez en la plataforma para que sigan dándote fondos y tú puedes participar en más porcentaje o menos. También depende de cuánto el promotor quiere soltar de su beneficio y de su patrimonio, porque al final vas a repartir. Entonces, el promotor tampoco creo que esté dispuesto a repartirlo todo de todo el mundo, tiene que tener también su beneficio. Bueno, esto, crowdfunding inmobiliario em, se divide en dos tipologías. El crowdlending sería lo de presto dinero para que me dé una rentabilidad, o crowd equity, presto dinero para participar en la promoción, ¿no? O sea, el crowdlending es prestar dinero, ¿vale? Para ganar una renta recurrente, y crowd equity participa en la promoción. Uno es menos rentable porque la recuperación de la inversión va siendo más rápida y fluida. Para el Private Equity es más rentable porque hasta la finalización del proyecto, con los retrasos que pueden suceder o crisis que puedan caer de por medio, pues estas 3 años, por ejemplo, que es la media de 36 meses. Si sabes qué pasa con esa inversión, pues tienes que rentabilizarme bien porque si no, no voy a estar yo paralizando mi ahorro en esto. ¿Qué ocurre en Europa? Pues que el préstamo de participación es un 70% y el del crowd equity somos más conservadores, ¿no? Nos vamos a lo que es más, tengo el dinero pronto de vuelta, mientras que el equity es un 20%. En mercados anglosajones es al revés, ellos se arriesgan más en promover con rentabilidades más altas y 30% en el otro, el de préstamo. Luego el residual es el otro, el tradicional que hemos empezado al principio, el de recompensa, el de donativo, el de ese crowdfunding marginal que aún sigue habiendo, ¿no? Porque el 15% de eso de lo que pesa en el mercado. Vale, pues esto. Entonces hay dos fuentes de ingresos, que es la rentabilidad por rendimientos, por ingresos recurrentes de alquileres o intereses de préstamos, o por la venta. En España está teniendo un crecimiento de plataformas exponencial y de volumen también exponencial. O sea, que es un mercado que está bastante pujante, ahora veremos otras cifras. Y el potencial de retorno pues dependerá de la ubicación, del tipo de mercado, de muchas cosas. Pero en principio no está habiendo impagos ni
Y retrasos sí que está habiendo, pero impagos no hay ninguna sonada, no hay ninguna plataforma de crowdfunding que haya dicho, ostras, es que esto se lo están pasando muy mal. Hay alguna que tiene riesgo de imagen, ¿no? Porque no ha sido lo transparente que debería haber sido, pero hasta ahí. Tampoco ha habido ningún problema sonado de que se hayan ido proyectos masivamente a tomar. Claro, los riesgos, que hemos tratado un poquito de los riesgos. Vamos a entrar ahora en los riesgos porque, claro, estamos diciendo, ok, vale, muy rentable, vale, muy diversificado, muy regulado, oye, pues esto es la panacea, es maravilloso. Tenemos los riesgos financieros clásicos que puede tener cualquier proyecto, pues que la plataforma no está obligada a garantizarte la solvencia. O sea, la que te publicita el inmueble no te dice que ese inmueble vaya a salir bien o vaya a salir mal. Tú puedes en contacto como todo. Tú eres libre de elegir, con lo que eso también supone de riesgo, ¿no? Porque tú a lo mejor no eres conocedor, ¿eh? Hay una información, pero yo no la sé descifrar y asumes el riesgo para elegir. Tienes la libertad de poder seleccionar, que eso, por ejemplo, en una SOCIM no puedes, pero no puedo elegir la SOCIM invertida donde ellos quieran. Aquí no, aquí yo tengo la libertad de hacer mi selección. O sea, este me gusta, pues me gustaría invertir en este tipo de tal o lo otro. Pero claro, también asumes tú que eres tú el que estás pidiendo y no hay nadie detrás que te diga si eso. Ellos simplemente tienen que cumplir una normativa y ponerte algo a disposición. No te garantizan que que va a ser solvente. Sí que han hecho un gran filtrado porque se juega en el prestigio de la plataforma, de que los proyectos que se publicitan, si empiezan a fallar, pues la plataforma ya no tiene un modelo de negocio que valga. Entonces sí que tienen cierto cuidado de que te pongan, va a ser más o menos razonablemente solvente, pero no está garantizado. La rentabilidad tampoco te la garantizan. Ellos te dicen, esto te ofrecemos, pero claro, si es lo que decíamos antes, un 12% a un año, pero hay retraso. Entonces sigue siendo el 12%. Claro, ya no si lo haces en TAE, como os dijéramos, anualizado, pues si pasa un año y medio, o sea, pasan 2 años, ya es un 6. Un 6 un año, un 6 el otro, es un 6%. Ya, ostras, pues para este viaje de tanto riesgo no. Entonces esa rentabilidad tampoco es una que dicen, porque publica lo que decimos, rentabilidad esperada, expectativa de rentabilidad. Entonces no te garantizan una rentabilidad fija. Con los alquileres sí que se puede hacer más ajustada a lo que va a ser luego la rentabilidad real, porque sí que se pacta, ¿no? Un poco. Pero esos riesgos existen. Riesgo de crédito, de que el financiador no consiga terminar la obra, pérdida o retraso en cumplimiento. Lo que digo de pérdida, no ha habido quiebras de momento y llevamos desde el 2015 a 2016 con las principales plataformas operando. Son años ya que dices, hostia, pues ya son, si vas a la CNMV dices, no, llevan 2 años, 2023, no, por el cambio de nombre, pero hay algunas que van desde el 16, ya son casi 9, 10 años. Vamos a hacer 10 años algunas plataformas, oye, ya es un recorrido. Y lo de la liquidez y operacional. Liquidez es que pues, si dejas tu dinero parado no puedes recuperar. Operacional de que si no hay mercado secundario. Luego, riesgos de plataforma. Las plataformas normalmente están reguladas, pero hay mucho operador de crowdfunding que no lo está. Entonces, la plataforma puede parecer más rentable, mucho más profesional. Tú no diferencias la que está regulada de la que no, y además se publicitan mucho. Entonces, la plataforma puede haber un riesgo de fraude de plataforma. O sea, es comprobado que esa plataforma está regulada, que tampoco exime que esté regulada para que pueda pasar cualquier problema. Y luego los regulatorios o legales, pues lo mismo, siempre puede haber una nueva norma. Habéis visto antes en una diapositiva con un montón de cambios normativos que han ido sucediéndose de 2015, 2020, 2022, 2024. Pues quien dice que a lo mejor tu inversión que está paralizada ahí no sufre algún tipo de, oye, pues ahora los que ganen dinero con el crowdfunding van a tener que pasar por Hacienda y tienen vamos a cobrar pues un 30%, pues, no sé, si me ocurre así por decir, pues de repente tú te plantas que pensabas que tenías una rentabilidad y un cambio legal normativo, pues porque está mal visto, igual que las acciones están mal vistas, ahora empiezan a ver mal lo del crowdfunding y dicen, pues toma, tasazo o impuestazo. Y luego, pues limitaciones a la selección, esto, pues la selección de proyectos, es lo que decía antes, es selecciones tú, o sea, como hasta donde llega tu nivel de experto. Aquí vais a salir todos como expertos inmobiliarios, entonces elegiréis bien, pero el común que puede entrar con su poco capital a invertir aquí, pues no sabe qué criterios seguir y puede ir ese riesgo, pues también está. Cifras. Decíamos que si... Claro. Sí. ¿Cómo compruebas que una plataforma está regulada? Ahora te lo añadir en CNMV. Esta es la página de CNMV, te lo adelanto ya que va a ser la pregunta. Pues plataformas de financiación participativa o proveedores de financiación participativa o financiación participativa CNMV. Y te pondrá, el primer enlace que te sale en Google es listado de participación y te salen 2 listados, luego los veremos. Uno de españolas que operan en España,
Y luego plataformas europeas que tienen permiso de operar en España. Los estados que hay. Y mira, igual te lo adelanto ya por aquí. No, es la siguiente diapositiva. Te diré cuántas hay, vale, en este momento. Plataformas de crowdfunding inmobiliario en el mundo. Vamos a hablar un poquito de si este mercado es un mercado, lo que decía antes, es un mercado que realmente mueve o no mueve. Pues 164 plataformas a nivel del global y han ido creciendo un 16%. Porque donde más crece es en Europa, que hay 83 plataformas, de las que 68, ya te lo adelanto, que me acuerdo el número de memoria, 68 son españolas y hay 83 en Europa. No, pero no, 68 es de crowdfunding en general, que esto es crowdfunding inmobiliario. Vale. Pues nos parecían muchas que de toda Europa estuviéramos aquí en España. No, 68 hay reguladas de crowdfunding de todo tipo, no solo inmobiliario. Pero inmobiliario específico, 83 en toda Europa, con un crecimiento del 30%. En Estados Unidos, 59 plataformas, un 5%. Sin embargo, Estados Unidos es el mercado que más mueve. 32.000 millones. En Europa se mueven 12.000 millones. Estábamos viendo lo que movían antes los de los 10.000, 11.000 millones que movía el mercado de inversión de JLE, de esto, de tal. Pues estamos en unas cifras en Europa y tal, pues parecidas a lo que se mueve en España en otro ámbito, ¿vale? Pues mira, no es una cifra pequeña. Si sumamos todo, 2 más 23, 55.000. No me sale mal, no. 60.000. 55.000. 55.000 millones en crowdfunding inmobiliario. Ostras, pues es un mercado de inversión en sí mismo. O sea, pongo concepto, es decir, 55.000 millones, ya es tiempo. ¿Qué tipología de esto? Ahora mismo hay activos 33.000 proyectos en Europa. En Europa, en toda Europa, en todos, España, Francia, países bálticos que tienen mucha actividad, Italia, bueno, 33.000 proyectos, o sea, hay mercado, hay oferta, o sea, hay movimiento. La mayoría es comercial, o sea, oficinas, retail y logística, un 38% es vivienda nueva, pero podría parecer que se invierte mucho en vivienda, pero tampoco es, lo mayoritario es el otro tipo de inmuebles, oficinas, retail y logística. En construcción y huertos solares, he puesto huertos solares porque ahora también hay mucha bujanda y plataformas específicas en invertir en temas de estos bienes de interés especial, que son huertos solares que se puede considerar inmobiliario, ¿no? Al final es un terreno donde pones una infraestructura, pues tanto construcción como huertos solares, 44%. Eso sería el promover, el equity. El de conservación y renovación, el de coges un inmueble que para reformar, compro, reformo y vendo, un 16%. Otros usos que sería ya el tradicional de alquiler o lo más habitual de compra-venta, reconstrucción, el 40%. A ver cómo voy de verdad para poder tener más o menos. Sí, puedo tener. En 2020, este tipo de operaciones de inmobiliario con respecto al crowdfunding en general, porque claro, hablamos de que crowdfunding no solo es inmobiliario. Lo hemos visto al principio, no tampoco solo el del Compensas. El mayoritario es el de startups, el de negocios, el financiar proyectos o préstamos personales también se está financiando. Se financia cualquier tipo de cosa, se lo puedes imaginar. Algunos con regulación, otros sin regulación. Pero se financia muchísimo. ¿Qué pasa? Que por 2020 todavía no había estas tasas de crecimiento del 40% en España y en Italia, por ejemplo, que son muy llamativas. La mitad de este tipo de financiación era para cosas que no eran inmobiliarias. A partir de 2022 ya es más de la mitad, ya está, o sea, el inmobiliario específico es el que está cogiendo como más volumen y ahora de todo el crowdfunding general, no crowdfunding inmobiliario, porque yo hago mucho hincapié en la diferenciación. En el crowdfunding general ya más de la mitad son crowdfunding inmobiliario. Luego, las tasas de retorno. También se está pasando de tasas de retorno con mayor riesgo operativo, el crowdfunding orientado a renta. Esto, lo mismo, lo que hemos visto en España, donde estaba aquí. Está pasando este trasvase de equity a lending, que aquí veíamos mucho, muy decantado en Estados Unidos o anglosajones entre el equity con respecto al lending. Y aquí está pasando cada vez más. Está viendo, es decir, somos mayoritariamente en Europa y en España, somos mayoritariamente de prestar y que nos den una renta. Más que de participar en la promoción, a pesar de que ese prestar y de una renta, estamos hablando de rentabilidades entre el 6, el 8, el 9, esa sería la rentabilidad del lending. Con respecto al 10, 12, 15, que es el equity. Porque hagamos una idea, ¿no? Números así un poco gruesos, pero porque hay una idea, ¿no? No es tan rentable uno como el otro. Pero dentro de la rentabilidad, entre el 6 y el 8 que te puede dar el prestar en esta metodología, oye, pues
con la comodidad que da, la accesibilidad que da y tal, pues otras rentas no me lo dan. Si lo hago yo, por ejemplo, a nivel particular, tengo que gestionar, comprar el inmueble, elegirlo, un único inmueble, buscar financiación, tratar con los inquilinos, vale, me da un 6, pero ostras, te hubiera dado trabajazo. Aquí te da un 6,8 sentado en tu sofá. Entonces ese 6,8 tampoco es desdeñable. Pero eso, el interesante rentablemente es el otro, pero se está haciendo un trasvase cada vez más al menos rentable, pero con ciertas ventajas. ¿Qué país es el que más volumen mueve? 6.000 millones de Francia. Ahora mismo el que más mueve es, he puesto en Europa Reino Unido también, ¿vale? Porque salía así, porque esto son datos que vienen, también podéis comprobar datos oficiales. Hay la Universidad de Milán hace un estudio universitario, o sea, estos son datos trabajados a nivel de investigación, ¿eh? No es que estoy hablando de crowdfunding de cifras que veo por internet y tal, porque hay además un sesgo de plataforma, las plataformas se autorreportan. Una plataforma dice, damos tanta rentabilidad. Claro, no hay nadie que diga, pues será así o será que no. Pero claro, si hay investigación detrás, mejor, porque así sabes que estas cifras están contrastadas, ¿no? Entonces siempre es mejor, ¿no?, que la rentabilidad que dicen que dan con respecto a la que dan. Pues Francia es el mercado que más volumen mueve y España e Italia están cerca a 1.000 millones en inmobiliario. O sea, ya estamos hablando de una décima parte de lo que era el mercado de renta y logístico y tal. O sea, 1.000 millones, casi, son 900, pero yo creo que el año que viene ya se llega a los 1.000 millones, con el ritmo de crecimiento que estamos teniendo. Un mercado. En España ya con los 1.000 millones estamos hablando de que hay un mercado donde elegir. Por eso las plataformas han subido. Estas son en general, ¿vale? De 26 plataformas reguladas por CNMV en el 22, 39 en el 23, 60 en el 24 y actualizado a octubre que la actualicé la semana pasada, 68. De estas 68 no son inmobiliario todos. Esto es crowdfunding general. Estas cifras son de crowdfunding, pero claro, si hemos visto también el anterior porcentaje de que el 50% o más ya es inmobiliario, pues podemos sospechar que gran parte de esas 68 son de crowdfunding inmobiliario. ¿Y qué rentabilidad anualizada? Cogiendo la del lending, la del equity, todo el crowdfunding, lo metemos todo junto. ¿Qué media da? Pues cuando estamos hablando de inmobiliario de las dos tipologías, de media es un 9,3%. O sea, mercado inmobiliario más rentable que este, difícil. De consumo es menos rentable, por eso cada vez hay más inmobiliarias. 7,6, consumo es pues, préstamo personal o tal. Y empresarial, pues a empresas un 6,3. Esa es la media de rentabilidad. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que como es más rentable, cada vez hay más capital que acude a este tipo de crowdfunding. ¿Se espera los próximos 10 años? Bueno, 10 años, estamos en 25. De 24 a 34 se estima un crecimiento del 46% anual. Entonces, en Francia la rentabilidad promedio salía, que es el que más volumen tiene, que lleva una buena cantidad de donde elegir, pues hay más competencias y más competencia pues tienen que ofrecer mejores rentabilidades. 10,7 en el resto de Europa, que donde estaríamos nosotros en las rentabilidades entre 9 y 10, que serían 9,3 en España. ¿Vale? Esto es un poquito de, para si queréis entrar en más detalles de cifras, yo creo que con cifras ya no quiero marear, pero vamos, que de las 68 reguladas, 27 son nacionales y 41 son las nacionales. Lo que comentaba al compañero que muy oportunamente ha preguntado. Pones plataformas de financiación participativa, denominación antigua, va a salir esta misma lista, o proveedores de servicios de financiación participativa, PFP o PSFP. ¿Vale? Las siglas que igual es más rápido para teclear, porque cuando pongas las siglas en Google también te va a salir. Y entonces, en la página y pondrá dictado CNMV de tal. Y tienes esto en la lista que tienes aquí. Lo que comentaba, fecha de registro, 23, 22, 23, 23, 24. Es que poco tiempo lleva esto, el anuncio de estos que lleva. No, pero si esto es vale, esto de Hausers, esto invertí yo en el año 2017. Ya me metí yo en una obra de estos de eché ahí 50 euros, que era el mínimo. Ahora son 500 en alguna, tal, pues es que llevan desde 2016 muchos de ellas. Y las más importantes las he marcado en verdecito, porque hay algunas que no son ni siquiera inmobiliarios, pero las inmobiliarias con más, digamos, recorrido, que quiere decir que añaden una capa más de si llevan mucho tiempo, tienen muchos partícipes y dan una rentabilidad que de momento no hay fallidos, pues esas serían las que más vuelven el mercado aquí en España. Urbanitae, está ahí arriba, no está por orden alfabético, otras veces por orden alfabético y otras por orden de registro en TNV. Está 27. Urbanitae, el año pasado, 2024,
fue la plataforma más rentable de crowdfunding, no solo inmobiliario, pero de crowdfunding en general, de toda Europa, con un 15,6% de rentabilidad. Una plataforma española, oye, que ahí estaba liderando los mercados. ¿Qué problema tenía Urbanitae? Pues que tenía muy poquitos proyectos y muchos participantes que querían participar. Entonces, eso era como una subasta, ¿no? Entonces, él decía, te llegaba una información, todos los que te dice CNMV que tienes que mandar, este inmueble tiene estas características, para poderlo ya, vale, lo estudio, pues me gusta, pues mira, que voy a poner mis 500 euros de mínimo, tiene 500 euros de mínimo, vale, o 1000 o lo que sea. Y te llegaba y te decía, tal día, tal hora puedes hacer tu aportación. Ya te lo habrás estudiado y puedes hacer la aportación. Llegaba ese día, ponían un contador, 10, 9, 8, 7, 6. Lo que le ibas a dar, a los 3 segundos se había llenado la barra de progreso, ya estaba todo, ya había invertido, no podías participar, decías, pues sí, pues era muy rentable, pero si no puedo participar. ¿Qué ha pasado? Que ahora sí que ahora sí que hacen más proyectos, pero han bajado la rentabilidad. Ahora ya hay más proyectos, cogen más proyectos menos elegidos. Entonces, si eliges pocos proyectos es porque piensas que van a ser muy rentables, pues ofreces esa rentabilidad. Si necesitas más producto porque hay mucho mercado demandando, pues le eliges casi cualquier cosa que a lo mejor no cogías antes, ahora la coges, pues baja la rentabilidad. Pero aún así es una de las plataformas que está rondando el 12% igualmente, o sea que es bastante rentable. Lo mismo que hacen Citislend y Citiprive, que Citiprive, si a lo mejor se suena a este tipo de mercado, habéis visto el nombre comercial es Wecity. Pues Citiprive, que es Wecity, Citislend, Urbanitae y Estocrowding son las más... Esta sería como la que va intentando meterse en el carrito de los buenos, ¿no? De la de Estocrowding, pero bueno, lo que ha hecho es bajar el mínimo, me parece que el mínimo son 100 euros, en estas son 250 y en estas son 500. Desde 100 euros puedes participar en el mercado inmobiliario, es más fácil imposible. Y luego está Hausers, que Hausers fue la primera, es la que más participantes tiene, porque fue la primera, pero cuando era una novedad, pues oye, solo estas Océano Azul, que se dice en economía, ¿no? Es todo el campo ahí, pues tiene muchos participantes. Pero ha tenido un problema de imagen. Empezaron a criticar, de que no ponía la información, de que los proyectos no eran como habían dicho, tal. Que luego no ha habido ningún problema, de momento ni se me hubiera sancionado ni nada, simplemente que en redes se empezó a mover de que Hausers que no era fiable, que es para y tal, pero sigue estando regulada, por lo tanto en principio ningún problema. Pasa que claro, esa imagen ha hecho que su contabilidad, pues si tú tienes una promoción y quiero financiarme por esta vía, digo, voy a ver con quién me financio, hostia, pues me voy a financiar con estos porque estos tienen una controversia, ¿no? Pues, y entonces, claro, ¿qué pasa? Que te llegan los peores proyectos, no te llegan los mejores que van primero a mirar a los... Pero bueno, hay una buena lista, ¿no? de empresas en las que están reguladas. Luego habrá otras, pues Hausera, por ejemplo, no está regulada. Hay algunos que os lleguen a lo mejor información, sobre todo ponéis CNMV, proveedores de financiación participativa, y si está aquí, todos los parabienes, con los riesgos que hemos dicho antes. O sea, esto no garantiza que esto va a salir la rentabilidad segura y encima va a haber el cumplimiento al final y tal. No, pero tienes un sitio que no es una página web donde pones el dinero y no sabes qué pasa. Europeos con autorización. El resto de plataformas son, pues hay aquí pues, un montón de plataformas que tienen la regulación, algunos en su país y en España, otros que han decidido en España. Aquí vemos más que nada como esto por las nacionalidades, ¿no? Hay mucho país de los primeros que empezaron por su laxitud, ¿no? Porque sus normativas eran cuando al principio hemos dicho que los países europeos elegían legislar un poquito, cada uno un poco a su aire, que luego se tuvo que homogeneizar a partir de 2020 hasta 2022, como pasó aquí, eran mucho más laxos. Entonces, países como Estonia, Lituania, Letonia y tal, había un montón de plataformas, por número eran súper fácil. Si eras un promotor que querías ir ahí a abrir, tal, pero te necesitaban. Si eras una plataforma que querías montar, yo quiero ser una de crowdfunding, pues ibas allí también te lo permitían. Entonces, había muchas. Ahora, ¿qué pasa? Que conforme han ido los mercados creciendo, ya su peso relativo ha ido bajando. Pero antes vamos, era casi todas las que te salían, pues creo que me suena a mí, por ejemplo, CrowdState. CrowdState de Estonia es de lo mismo pasa con las fechas, ¿eh? El 23, pues CrowdState es de los primeros que estuvo, es de las más conocidas. Pues CrowdState de Estonia, ficha de Scroll 4, pues es una de las más top a nivel de Europa, pero ahora pues ya la regulación ya no les permite ser tan contables. Entonces, pues, van cogiendo otra. Pues en los países, lo que hemos dicho, Francia, que es el que más pesa tiene, pues veis una serie de países. Que luego también hay algunas, por ejemplo, pasa un caso curioso. Pues,
En caso curioso, Brickstarter. Brickstarter es una empresa española que podría estar aquí perfectamente porque tiene regulación europea, pero está regulada precisamente en Estonia. No sé si Estonia o Lituania, como países bálticos. Yo digo países bálticos para no liarme. Pues Brickstarter es una empresa española con capital español, invierte en inmuebles españoles y que está regulada por la CNMV de Estonia. ¿Qué pasa? Que podían haber vuelto aquí a España cuando la regulación ya les permitía cumplir, porque ahí había más lasitud y les fue más fácil hacerlo. No, pero todos han quedado ahí. Vale, pues, país miembro, pues vale, pues mientras sea país miembro está regulado. Pero claro, hay alguna que nos saldrá en este listado, ellos en su web te dicen, no, estamos regulados por el mercado de Chipre. Vale, pues regulate por España que me fío más. Lo que es Europa, bueno, pues eso es una parte de riesgo que también tienes que valorar. ¿A qué punto qué países de Europa su regulador puede ser más desequilibrado? Pero estos de Kickstarter también funcionan bastante bien. Pasa que eso, pues lo he dicho, no aparecen en el listado de CNMV. También hay muchos que no salen. O sea, habrá plataformas que se meterán crowdfunding y dirán, es que como nosotros hacemos los proyectos de tal manera, no tenemos que estar regulados porque es diferente. Bueno, pues, si es diferente, prefiero ir a lo seguro, a lo conocido. Siempre que invirtáis, por favor, que haya regulación de algún tipo. O sea, bolsa, fondos de inversión, inversiones alternativas como podría ser esta, esto se puede llamar fintech o lo que sea, siempre que haya un regulador, mucho mejor que si no lo hay, porque luego pasa, lo que pasa es que ha pasado muchas cosas en este país de inversiones de yo pensaba, yo creía. Vale. Aquí tenéis las fuentes de información donde obtener todos estos datos, ya no más, sobre todo la ley, pues vas a CNMV y al BOE y te ves la ley de participación de crowdfunding. Hay alguna que no es leguleya, no es farragoso, no es unos articulados ahí de texto legal súper infumable que no te enteras de lo que te está diciendo, pero más o menos te enteras. Ah, pues mira. Claro. Y puedes ir leyendo un poquito pues, en qué consiste esto del crowdfunding, pues si alguien quiere indagar más en lo que es las tripas, ¿no? De cómo funciona este mercado, por qué tienen que cumplir, ¿no? Pues quiere saber, oye, ¿qué tienen que cumplir estos CNMV? ¿Están haciendo lo que tienen que hacer? Pues aquí dentro podéis ver la explicación, las leyes, la de 2015, que fue la primera en España, ha habido cosas que se mantienen, cosas que no. Era muy curioso ver cómo eso, como había una limitación, no podías invertir más de X dinero, pues estaba bien. Ahora sí que te pueden decir que no te extralimites, pero si no eres considerado un inversor, no sé si hay una limitación de si no puedes destinar más del no sé qué porcentaje de todo tu patrimonio, pues claro, pero no, eso no creo que vengan a mirarte. ¿Tienes patrimonio para invertir en crowdfunding? Y hay que crecer. Luego, en este listado que hemos visto antes, luego esto de investigación académica, sí, bueno, este listado que hemos visto antes, esto aquí, a ver si lo encuentro. Allianz, aquí. Esta Allianz italiana, esta empresa es la que es una empresa de crowdfunding, que es la que empezó a contratar los servicios de la Universidad de Milán para estudiar que este mercado era, oye, esto del crowdfunding quiero hacerlo que sea un mercado, en condiciones, un mercado inmobiliario, pero con todo el mercado financiero, de inversión o como quieras llamar, pero un mercado, ¿no? Con sus criterios y tal. Entonces vamos a hacer investigación universitaria rigurosa, que es de lo que beben muchos de los datos que he sacado. Y ese es el Observatorio de Real Estate de Crowdfunding Report. Que no sé si hemos puesto el enlace en la diapositiva, yo creo que sí. Si os pasa PDF, no. Pero si os pasa PowerPoint, dando ahí podéis ir al último informe de este año 2024. De este año pone 2024 porque salió en 2025, el 2024. Entonces, el último informe, ahí tenéis un montón de cifras, mucho más bonito, más bonito que mis diapositivas, más con infografías y tal. Luego, lo que decía de los autorreportados, el sector tiene una asociación donde muchas de las plataformas están como socios, ¿no? Porque es una asociación de fintech, ¿no? Fintech e insurtech. Fintech es finanzas y tecnología, insurtech es seguros y tecnología. Todas las empresas que se dedican al mundo de ofrecer temas de financieros y temas de seguros con una capa de innovación o de tecnología, o llamarlo como sea, pueden estar en esta asociación. Estos tienen informes que también se pueden estar mirando un poquito para ver si las cifras no se desvían mucho o son incluso más actuales que las que puedas a lo mejor encontrar en otro tipo de información. Pero el problema que tienen es eso, es la credibilidad. Si eres un asociado de una empresa en la que publicas tus propios datos, pues tú siempre vas a vestir tus datos pues, atractivos, ¿no? Para resultar interesante al que te va a informar. Entonces, informarse a través de ellos puede estar bien con esa salvaguarda.
es información autorreportada por ellos. Pues puede actuar mucho con lo de la rentabilidad. Lo de la rentabilidad sí que te dicen la rentabilidad del proyecto general y no te dicen anualizada, pero esto anualizada, ¿cuánto es? ¿Esta persona? No está rentable. Vale, luego pues eso. Luego había el CNMV que tenían la sana costumbre de hacer ya que eran regulador, pues un informe también de cómo va el mercado inmobiliario o de crowdfunding en general en España. Tenemos el del año 2022. Yo estaba mirando a ver si, oye, ya han pasado 3 añitos ya, no sé, que a veces estiran y sacan algún informe un poco más reciente, pues no, esos datos se quedan un poco obsoletos. Por suerte tenemos los datos, claro, pues estos están más europeizados, es todo Europa, entonces que es algo más. En el CNMV sí que salía al mercado español, pues que puede resultarnos a nosotros mucho más interesante que se centren más en datos del Estado español. Y sobre todo CNMV para esto, para los listados. Los listados se van actualizando. Hay alguna salida, muy rara, pero salida por inactividad, porque hay alguna plataforma que se da de alta con la intención de hacer crowdfunding, pero luego no coge a lo mejor proyectos o no coge partícipes y sale, más que porque hay algún problema de regulación, algunas que salen porque no llegan al mercado, no generan volumen, ¿no? Entonces, pero sí que van creciendo, entonces estará actualizado este listado por si acaso, o cuando os llega a lo mejor que ya os suena, yo os he dicho que os suene lo del crowdfunding inmobiliario, que os despierte ese interés, ¿no? Entonces, ahora cuando os suene, cuando llegue algo y tal, ay, pues estos a ver si están en el listado, pues ahí lo tenéis para... Y conclusión, no sé si voy muy pronto, no sé si lo dejamos un poco de... Bueno, vamos sobre A ver, vamos sobre las cosas. Y no me pongo con el puntega de otras un poco más, pero pero muy rápido. turno de preguntas y Turno de luego preguntas, sí. querrán descansar. Bueno, como conclusiones. Entonces, el crowdfunding inmobiliario, vale, es una manera de invertir en inmobiliario, o sea, democratiza el acceso al invertir inmobiliario, que por otra vía, pues a lo mejor no podríamos, o tenemos que hacer un desembolso grande, pues de manera accesible y asequible, ¿no? Pues, es rápido, cómodo, está regulado, por lo tanto, oye, pues esto que parece con poco importe, puedo diversificar y tal, pues democratiza mucho, ¿no? Pues dices, tengo una posibilidad, hay más opciones, ¿no? Ahí fuera. Luego, pues tiene dos patas, los inversores y los promotores. También podemos estoy hablando un poco más desde el punto de vista inversor, que es lo que a mí más me apasiona, pero también está la otra parte del promotor. O sea, estos son dos beneficiados del crowdfunding, ¿no? El que promueve también puede estar interesado en ver qué plataformas me pueden resultar interesantes, no sé qué promotor o no, pero a veces en otras ediciones ha habido. Pues, oye, ¿cómo busco esa financiación? ¿Qué sé que tengo que aportarles? ¿Cómo me puedo vender yo bien para que mi proyecto ponga en su plataforma? Pues ver la legislación del crowdfunding sí puede ser interesante para el promotor, para vestir bien su propuesta, con lo que tienen que, porque la plataforma tiene que cumplir unos requisitos, pues yo he visto bien mi propuesta para que esa plataforma cumpla bien sus requisitos y me coja mi proyecto y tenga yo mi rentabilidad, mi financiación o lo que pueda conseguir, porque la financiación al final también tendrá que pagar su viaje. No hay mucha publicidad de cuánto cobran las plataformas por cuánto es la mordida al promotor. De eso no he encontrado nada de información ni me lo he buscado. Pero mordida, seguro, porque la plataforma tiene que vivir de algo. Entonces la plataforma gana sobre todo los beneficios que saca del promotor, más que del participante. El participante ya bastante tiene con hacer atractivo este nuevo mercado, ¿no? Estas páginas web que están ahí ofreciendo inmuebles, venga ahí, está todo bonito y a golpe de clic, bastante tienen con dar una rentabilidad interesante para que la gente se anime, que es como para poner encima la comisión de... Aunque hay algunas que sí que tienen comisión de éxito, pero es más y no creo que me parece que no la inmobiliario. Luego, plataformas de crowdfunding inmobiliario tienen como principal parte eso, es un intermediario. Es un intermediario con todos los pros y los contras del intermediario, ¿no? Pues entonces él se lava las manos un poco, ¿no? O sea, yo me lavo las manos con respecto al inversor, me lavo las manos con respecto al promotor, vosotros yo hago de canal, pues allá están los riesgos y las ventajas. Las ventajas yo lo veo muy rentable, la manera de invertir en inmobiliario más rentable, con poco capital, pues ideal. Así diversifico y tengo una rentabilidad bastante atractiva, mejor que muchas cosas. Y los tipos de proyectos, pues eso, pues lo normal es que sea o de préstamo, rentas, o de promoción, o de rehabilitación y venta, o las dos cosas. Y cada uno es más rentable o menos rentable. De todas maneras, tenéis las diapositivas para ir para atrás, lo que queráis. Sí que se me ha olvidado los interesantes. Mira, vamos a hablar de esto, ya que tengo que huir el tiempo, y este juego solo 10 minutos para que me bombardeéis a preguntas, porque sé que hablo muy rápido, espero que no me hayáis perdido el hilo a mitad de la sesión. Aquí están, he puesto unos ejemplos de las que sí que tengo cierta
cierta seguridad de que no va a ser un scam, ¿no? De que no va a ser un fraude directamente. A lo mejor sí que luego hay un fraude con estas, pero no directamente no, porque sé que estas tres están hablando con CNMV permanentemente con tema MiCA porque quieren estar en este listado de reguladas en cuanto se pueda. Pasa que no se permite tokenizar, solo hay una de tokenización. También es una curiosidad, a ver si la encuentro. Una que se llama Adventures Capital, esta no es de inmobiliaria, ¿vale? Pero es la primera plataforma de financiación participativa que usa tokens para su producto. Adventures Capital. Tiene con tokens y un token. Pero es la primera que tiene tokens que está dentro de CNMV. Estas, que son inmobiliarias principalmente, Balais, como Block Rental, son las que llevan más tiempo. Esta Balais ya hablaba que ya se había cotizar en bolsa en el mercado este de gas y tal, pero como tal. Estas tokenizan inmuebles, que da una capa de seguridad, una capa de tu inmueble sí que va a ser digitalmente tuyo. Y es una cosa muy interesante que es lo que viene ahora. O sea, esto se está moviendo, están creciendo muchísimo. Puedes invertir ya en ellas, pero no hay regulación. ¿Qué pasa? Que si no hay regulación, pero sí que están en eso, están en... Sé que CNMV, porque es una jornada que vino CNMV aquí a una cosa de estas de, pues, Wave, una cosa de estas de... Juntan en Aragón a un montón de gente de tecnología y había gente de CNMV que estaban hablando con ellos y en los corrillos puedes participar, está para estar en regulación. Luego en las 21 vino aquí en alguna sesión, no sé si viene este año, ya os lo dirán, en una sesión de CNIs que también hablarán un poquito de esto, no tan a fondo, pero hablan también de PropTech y de otras cosas que se mueven en el mundo inmobiliario y tienen una vez como ponentes los de las 21 que esto es tokenizar alquiler. Pones alquileres, los tokenizas y en cuántos alquileres quieres participar y a cuánto puedes tokenizar alquileres. Luego Circulantis no es propiamente ni crowdfunding ni de inmobiliario, sino que es factoría, es de puerto de facturas. Lo he puesto aquí porque tienen mucho de inmobiliarias y de promotores que descuentan sus facturas y te remuneran por ellos, haces de banco. Esto no está regulado porque son 3 meses de que tienes el plazo. Si quieres recuperar tu dinero a una rentabilidad más o menos interesante a 3 meses, eso está bien. Pues dices, mira, el inmobiliaria de San José saca unos pagarés que ha descontado. En vez de ir al banco a descontarlos, te los descuentas tú y te llevas un 7% de rentabilidad. No está mal. A 3 meses. A 3 meses anualizado, quiere decir, que serían dos millas. Pero una TAE del 7%, pues para tres, si queréis corto plazo, una manera de invertir en corto plazo, porque lo demás no es para corto plazo normalmente. Y luego inversiva es otro tipo de inmuebles, pero este es un llave en mano, con un poco de organización, un poco no. De momento es un poco startup. Pasa que tiene mucha publicidad también, entonces si os llega, no la meten en ella esta, pues no os va a sonar de nada, porque esta no está, dices, pues esta no invierto, no está en el listado. Pero esta está bajo el tema este ¿cómo se llama? Donde están las startups, el semillero de startups, o como se llame, de Juan Roch, del de Mercadona, que tienen una cantera muy importante de startups que están saliendo ahora a montar y esta que está dedicada al mundo inmobiliario, y yo la veo que sí que puede ser más o menos fiable, es otro modelo, pero como hay otras plataformas que son sin regular, pero que pueden tener cierto interés, ¿no? Por si os suena, pues me podéis contactar, podéis poner inversólogo en internet, saldrá en mi LinkedIn, me podéis mandar un mensaje privado y oye, esto de esta plataforma que salía en tu listado, pero no sé, háblame más de ella, pues podemos entrar ahí. Estoy a disposición, o sea, el máster no acaba aquí, o sea, yo conmigo podéis hablar de finanzas inmobiliarias, finanzas de todo tipo, cuando os apetezca, a disposición. Y como estoy a disposición, pues cualquier pregunta, aprovechar ahora y me preguntáis de la primera parte o de la segunda parte de la que queréis. Venga. En el crowdfunding tiene un principio y un final, es decir, en la obligación de la inversión te deben indicar ya el periodo de finalización y de devolución de... En la información del proyecto te va a decir 36 meses, por ejemplo. Pero está siendo más habitual de la cuenta que no sea 36, sino 37, 38 o lo que sea. También pasa al contrario, te dice 36 meses y hay una operación de que otro le compra el proyecto y en 3 o 4 meses te devuelven lo que has generado hasta ese momento. Hay salidas también antes de tiempo. No hay, o sea, no sé qué hay retrasos, pero normalmente sí que se ajusta. Te dicen cuánto se estima, son todas expectativas y estimaciones. Por eso, normalmente se va cumpliendo. Claro, llevamos un histórico que ya da para ver si esas promociones que empezaron, porque claro, las que se empiezan ahora, hasta dentro de 3 años, no sabes si son fallidas, no son fallidas, y va a dar la rentabilidad que esperabas o no. Pero ya vamos viendo, ya con 9, 10 años, ya vamos viendo que sí. Pero más o menos sí que se ajusta
te dicen cuánto tiene que durar, más o menos, o cuánto es la expectativa que dure, y luego más o menos, pues, Y te he entendido que las empresas pueden utilizar este sistema como autofinanciación. sí, es un canal de financiación externo a la banca tradicional. Es lo que hace que funcione y que cada vez haya más interés. Porque es una manera de buscar. Ahora tienes que convencer a la plataforma de que tu proyecto es interesante. Tanto y no. Oye, yo necesito, tengo startup, inmueble o incluso. Entonces, si tú la plataforma lo ve interesante porque cumples lo que te pidan, puedes financiarte a nivel empresarial también. Ahora bien, si te financias a nivel empresarial, tienes que dar algo, una renta o una parte de tu negocio. Puede ser a lo mejor pensar Es que en en crecer así. el 21-22 salió un IVO, que es un banco de administradores de fincas que se creó a través del crowdfunding. Y me quedo ahora y digo, pues no sé, esto fueron 1.000 euros, no sé qué va, ¿no? Y la rentabilidad ha sido 0 estos años, no hay ni finalización. Si lo finalizan, claro, los de equity no dan rentas. Si es equity 100% en crowd equity, Sí. crowd lending o crowd equity es crowdfunding, ¿vale? Crowdfunding, paraguas, crowd lending es uno y crowd equity otro. El lending es el que recibes y el crowd equity es el que no recibes nada, hasta que no finaliza. Luego está el mixto, que sí, que hay alguno que sí que te da algo, ¿vale? Porque hay mixtos. Pero si es crowd equity, no recibes nada hasta que finaliza el proyecto. Cuando recibes el proyecto, recibes todos los beneficios de corte al final. Y tú, claro, entiendo que en ese proyecto tú has especificado cuál va a ser el final. Sí. Quiero imaginar. Mi objetivo es alcanzar De hecho, está la muy cifra obligado. de carteras, ¿no? De 3 millones de euros. Pues hasta que no alcance, a mí la gente no devuelvo ese dinero, a no ser que me lo pides. Sí, pero no es, el dinero no es que devuelvas el dinero, no está tan relacionado. La plataforma pone el proyecto capta los fondos una vez que se llegan a captar, entonces es cuando ya el proyecto se inicia. Si el proyecto, por ejemplo, imaginemos que esa barrita que hemos dicho antes que eran segundos que se llenaba, Sí. fíjate que sea un proyecto que no es atractivo o lo que sea, y no se llena la barra de aportaciones, el dinero de momento está en la plataforma, Vale. no está en el promotor. Entonces, cuando ya se ha cubierto ese capital, entonces ya va al proyecto, al promotor, el promotor se ha comprometido a que cuando tenga ese capital inicia. Va en ese orden. No sé si te he respondido con eso. Sí, porque en este, recuerdo que empezaron con Sí, primero va la plataforma, es la que capta la plataforma. un objetivo de alcanzar mínimo, luego ampliaron los objetivos a más dinero. Lo bueno que tiene esto es que el dinero que tú das a la plataforma no como mucho pierde. O sea, si el proyecto es fallido, pues solo pierdes lo puesto. No es que, por mucho que se haya endeudado el promotor. El promotor se puede endeudar, refinanciar y tal, y dices, yo estoy participando con este hombre, ¿no? Eso también es importante. Y otra cosa que el dinero que das a la plataforma la plataforma si no se lleva a cabo, pero para eso está CNV. Por eso digo lo de CNV, porque estamos hablando de dinero. El dinero, si va, viene y vas online, claro, siempre. ¿Qué margen trabaja ¿Qué? ¿Qué margen trabaja la plataforma? No lo sé, lo de margen que al promotor que es al que más le cobra, porque a los partícipes no sé si ya tiene descontado, entiendo que ya viene descontado, y la mordida, es algo que no hay datos. Eso no hay datos. Ya intento buscarlo, Sí, en la tokenización hay mucho, ¿no? O todavía la tokenización. Sí, cada vez es más. Además es que la gente joven que es más tecnológica, más de página web, más de invierto a través del online, más de broker de poca comisión y tal. Les llama más lo de la tokenización porque le da cierta, lo de poseer el inmueble le gusta más. Entonces, aunque sea un tipo digital, con un token, pero es dueño del token, sí que eres dueño, como si fueras en el registro de la propiedad. No estás en el registro de la propiedad, pero el token sí que te hace dueño. Luego tú estás participando crowd, así, una multitud, eres uno más ahí, no tienes desagregado tú. Esto es tu token, es tuyo y lo puedes transmitir. Claro. Entonces, lo de la tokenización cada vez está cogiendo más interés. Y ahí está a nada de que esté regulado también. ¿Y en Zaragoza se mueve ese tema? Sí. Un poco. Ahí. Sí, Hay proyectos financieros. proyectos sí, de que se hagan proyectos así, pero digo de plataformas de estas, no conozco ninguna, de Aragón no hay ninguna de las De Aragón no. El listado de... Estoy operando por aquí, sí. Sí, eso sí, desde luego. Pasa que en el listado una empresa aragonesa de crowdfunding que pone en contacto unos con otros, no... Hay alguna de Vizcaya, hay otras de Madrid y Barcelona. Pero bueno, es interesante, espero que les haya despertado el interés. Y eso, que el mercado inmobiliario es un mercado de inversión.
aunque parezca que es para patrimonio, yo ahí ahorro mi dinero, no lo voy a vender, no invierto, pues estás invirtiendo que no. Las rentabilidades que producen estas inversiones Sí. como triplican. Luego, Normal, pues es Igual. que renta de capital, renta de capital o renta del ahorro. La parte de renta de capital, 19, 21, 23, 30 de constantes. O sea, si ganarás con un crowdfunding hasta 6.000 euros, pues al final es 30. Ya, como son reguladas, si estás invirtiendo a través de una que no está regulada, no te dan retención, tendrás que ser tú el que justifiques en tu hacienda que has tenido un beneficio. O no, lo podrías arreglar. Pero si estás con una regulada, ya viene retenido con la retención. O sea, ya tienes tu modelo 115, creo que no me acuerdo, 111, 115, yo me equivoco con los modelos. El modelo de retenciones ya lo has practicado. O sea, ya te viene, has cobrado tanto, la retención que te hemos hecho es tanto, y al año que viene cuando Hacienda ya consta que te has retenido lo que corresponde. O sea, ya te viene neto líquido, lo que tienes en el banco ya es otra cosa. Luego que te salga de volver a pagar lo que sea. Y en las sociedades también se puede hacer. También. Sí, también. Esto es abierto, no hay, ahí no te piden persona física, porque ahí no te piden. Tú abres en el proyecto, tú le das. Mientras tengas un número de cuenta donde enviar los fondos. y las plataformas estas entiendo que te pedirán que te registres, que... Sí, pero que- es tan sencillo como das tu email y un poco de datos. No es como un banco que te hace, hazte una foto de no sé qué. Ahora mándame no sé qué. Ponle una foto así con tu carnet, así que los bancos online lo hacen así ahora. ¿No? Y es válido, y está, porque la pandemia aceleró mucho además esto, de poder hacerte el alta en un banco con un carnet y tu cara y esto es un registro normal, a lo mejor sí que te piden, a lo mejor mandes una transferencia de tu banco que indica que eres un titular de esa cuenta, pero no es una cosa de que pongan ahí algo posible de cumplir, ¿no? O sea, tal o casi con el email, casi, no tanto, pero casi con el email. Una cosita más. Descanso, que os he dado Muy interesante, ¿no? Bueno,